Bueno, pues ya tenemos explosión de otro caso de corrupción. Evidentemente que es corrupción. La cloaca, ¿cómo no va a ser corrupción? La cloaca era la garantía de la destrucción de pruebas y de la extorsión a todas las personas que han decidido investigar la corrupción. Por tanto, claro que es corrupción. De hecho, es uno de los casos más graves que hemos visto de corrupción. Unos roban, pueden ser los mismos, pero vamos, unos roban y otros se especializan en destruir las pruebas. ¿Para qué? Para que ese robo se pueda magnificar. Por lo tanto, claro que es corrupción y de hecho es una de las vías o uno de los elementos necesarios en la corrupción más graves que puede haber. Pero la pregunta del millón es, ¿quién era el responsable? Bueno, en Libertad Digital les hemos ido sacando, ahora vamos a ver algunos de los extractos, información, pruebas, documentos que acreditan que, como poco, Leire Díez estaba literalmente hasta el cuello. Les hemos publicado también, o hemos publicado, determinada información sobre cómo se constituyó esa unidad y sobre todo sobre en qué momento cogió una velocidad de crucero. Y ese momento fue el día después de que Pedro Sánchez escribiera su carta del hombre profundamente enamorado. Pues al día siguiente, porque estaba profundamente preocupado, ¿por qué? Por la corrupción que le empezaba a rodear, decidió que había que montar una cloaca para destruir pruebas. ¿Quién lo hizo? Lo hizo él. ¿Por qué? Porque la reunión fue con Santos Cerdán y Leire Díez. ¿Y Santos Cerdán movía un milímetro si no le daba la orden el gran jefe? Ni de broma. Pero vamos a escuchar a Leire Díez. Yo no tengo contacto con el presidente del gobierno. Ah, no, seguro. Ya sabe usted que aquí no, hombre, como poderse se puede mentir, lo demostró la presidenta del Congreso de los Diputados, pero no se debe, porque luego se ve uno incurso en problemas, señora Díez. ¿No habló usted nunca con el presidente del gobierno, jamás? No. ¿No? Fotografías tenía, vamos, para empezar y no acabar el día. Contacto en Twitter tenían, y eso lo hemos acreditado y probado. Dice que no hablaba con él, pues no sé qué se enviarían a través de mensajes. No lo sabemos, ¿verdad? Ella lo sabrá. Ahora, es la misma persona y con la misma credibilidad que dice que todo lo que hacían de investigar a la juez Viedma, al juez Peinado, al fiscal jefe anticorrupción, al teniente coronel Balas, era para un libro que estaba escribiendo sobre hidrocarburos. Pues pedazo de hidrocarburo debía ser. Venga, bueno, vamos con algunas de las pruebas y díganme ustedes qué es lo que aparece aquí. Esto que están viendo son fragmentos del Drive, de una especie de archivo central compartido, al que tenían acceso Pere Dolcet, Leire Díez, tenían otras personas cuyos nombres preferimos no revelar, que estaban dentro de esa unidad, y todos ellos podían acceder a los distintos archivos que se estaban trabajando. Se podía comprobar además que unos estaban adscritos a determinadas personas, a Leire, a Javier Pérez Dolcet, y ahí se pueden leer cositas tan interesantes como, por ejemplo, Teresa Palacios, Audiencia Nacional, una juez, había un expediente. Había, por ejemplo, denuncias Luzón. ¿Quién es Luzón? Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción. ¿Eran denuncias reales? No, era cómo estaban preparando ellos una cadena de denuncias falsas para cargarse profesionalmente a Luzón. Aparece de todo, aparecen periodistas, decían ellos, vinculados con Villarejo, bueno, es lo que decían ellos, pero la cuestión es que hacían seguimiento de periodistas. Aparecían policías, aparecían relato cloacas del Estado, también estaban metidos en todo el tema de eso que dicen ellos, que es la Operación Cataluña. Aparecen otro tipo de, miren, fíjense, por ejemplo, primera fase, Peinado, el juez Peinado. Ahí aparecía absolutamente de todo y absolutamente de todo lo que querían remover. Por cierto, aparecían algunos de los rastros que dejan constancia de que también estaban metidos en el bulo de la famosa bomba Lapa, que si se la iban a poner, esto que dieron, por ejemplo, en Radio Televisión Española, dándole mucha cancha a esta historia, que era un pedazo de bulo como la copa un pino, que la UCO estaría pensando en ponerle una bomba Lapa al coche del presidente del gobierno. Pedazo de mentira. Bueno, pues qué casualidad que 3 o 4 meses antes de que se divulgara el bulo, aparecía ya en estos archivos. Fíjense todos los archivos que tenían, ¿vale? Claudio Rivas, que era el socio de Víctor de Aldama, también aparece un archivo sobre Víctor de Aldama. ¿Saben lo que significa esto? Que todos los casos de corrupción que preocupan a Pedro Sánchez, casualmente todos fueron chequeados por la cloaca. Repito, teniendo en cuenta que la reunión fundacional fue en Ferraz, quinta planta, que fue a llamada de Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista y mano derecha de Pedro Sánchez, y que era para proteger a Pedro Sánchez, ¿cuál es la duda? Por supuesto que tenía que tener conocimiento y por supuesto que tuvo que impulsarlo un tal Pedro Sánchez. Pero atención, porque si eso es poco, fíjense en esto. Denuncia aportada ya judicialmente por el fiscal Ignacio Estampa, la ha depositado ya esa denuncia con su grabación correspondiente, y ahí sale la siguiente frase. Cuando salió la imputación de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, Leire le llamó porque el presidente había dado orden de limpiar sin límite y que la situación hay que revertirla, caiga quien caiga. Lo digo y remarco el caiga quien caiga porque una de las expresiones fueron que el teniente coronel Balas, responsable de la UCO, pues mira, si con esto lo matamos o aparece muerto, ¿vale? Sobreentendamos, digo yo, porque estamos hoy optimistas y benévolos, que se referían a profesionalmente, ¿vale? Pero la frase ahí se quedó. Y eso es lo que ha dicho el presidente. Esto lo dijo Leire.
Esto lo ha dicho Leire. Leire Díez aquí aseguraba que sí tenía contacto con el presidente del gobierno, fotografías tiene, contacto a través de redes sociales, a través de Twitter tenía, pero luego ya nos dice que nunca jamás habló con él. Pero todo era para protegerle a él, y el que se encargó de relanzar el equipo y de hacer una reunión fundacional en la planta noble de la sede central de Ferraz, cuyo jefe es este, fue Santos Cerdán, que es la mano derecha de este. Y tenemos que pensar que Pedro Sánchez no está metido en el ajo, por amor de Dios. Porque está involucrado en todo. No está siendo el señor Zapatero el que está negociando ahora con Puigdemont, no está yendo el señor Zapatero a China a negociar no sé qué, pues por todo lo que estamos diciendo desde un principio, porque el señor Sánchez, guste o no guste, está entero de todo y es el que dirige con el señor Zapatero todo este tinglado. Pues estoy totalmente de acuerdo, y básicamente porque todas las pruebas que están saliendo apuntan a esto que está diciendo Víctor Aldama. ¿Es pensable o es imaginable que pueda haber hecho negocios o que haya tenido financiación ilegal el Partido Socialista procedente de Venezuela sin pasar por Zapatero? Sería una locura. ¿A quién denominaba mi príncipe? Mi príncipe, decía ella, Delcy Rodríguez. A José Luis Rodríguez Zapatero. Y José Luis Rodríguez Zapatero aparece en todos los tejemanejes que relacionan al Partido Socialista y el Gobierno de España en Venezuela, en todos. Hasta en la expulsión para sacar de Venezuela a líderes opositores democráticos que deberían poder estar en Venezuela. Que luego sale la gente de izquierdas y dice, ¿qué favor les hemos hecho sacándolo? ¿Qué favor les hemos hecho? Lo que están ustedes haciendo es debilitar e imposibilitar el ascenso democrático, es decir, lo que están es perpetuando una dictadura de izquierdas, que ya sabemos que les gustan, pero disimulen algo. Bien, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Y Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar primero de Zapatero, después hablaremos de Pedro Sánchez y de lo que estaba diciendo también Víctor Aldama, que lo señala y dice, esto es cosa de dos, pero si os parece, vamos a centrarnos primero en Zapatero, porque Zapatero, de momento, parece que sobrevuela en una especie de situación extraña, claro, como ya no es presidente del gobierno, pero me da que esa situación extraña es multimillonaria extraña. Vamos, que está regada por todas partes, porque aparece, ahora lo vamos a detallar, en los negocios de China, en los negocios de Venezuela, en los negocios de Guinea, que empieza a aparecer con personas interpuestas, con personas muy relacionadas con él, que si consultoras, que si tal, pero aparece en Marruecos. Hombre, y pensar que todo esto se lo permite hacer el Partido Socialista sin que haya un beneficio para el Partido Socialista, Miguel Ángel, es extraño, ¿no? Yo creo que Zapatero es el socio del crimen perfecto de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno y necesita pues una persona que tenga, como dices tú, alas para estar revoloteando y dedicarse precisamente a esos negocios presuntamente ilegales. Y claro, ya nos encontramos en una situación en la que el Supremo ya ha comenzado la cuenta atrás para imputar al Partido Socialista por financiación ilegal. Pero es que, como nosotros contamos a principios de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO ya están investigando el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en la financiación ilegal del PSOE con fondos procedentes del régimen de Nicolás Maduro, con lo cual al final todos los caminos nos están llevando a lo mismo, porque al final Zapatero es Pedro Sánchez y Pedro Sánchez es Zapatero, están en lo mismo, que es en hacer sus negocietes, en acercarse a Venezuela, acercarse a China, financiar ilegalmente el partido, y al final estamos hablando todo el rato de lo mismo. Víctor Aldama, Raúl, da más detalles de la figura en sí de Zapatero y de cómo haría este tema de la supuesta financiación ilegal del PSOE. Yo he dicho que tengo la financiación ilegal del partido, que obviamente viene de Venezuela, que obviamente Zapatero está involucrado en esa financiación, ¿vale? Que lo he dicho ya varias veces y lo vuelvo a repetir, pero yo no he puesto las palabras de que es el señor Maduro. Esta es una parte de la explicación. Y luego da más detalles, cuidado, que vuelve a recordar el tema del oro. ¿Y de qué conocía usted a Zapatero? Bueno, de reuniones anteriores en Caracas que me la habían presentado y bueno, que me dijeron que Zapatero era un lobista más en Venezuela. Hacía negocios. Sí. ¿En qué ámbitos? Petróleo, oro, todo lo que se le pusiera por delante. Esta es la explicación. Cuidado, porque ahí eran las palabras en el Diario de la Noche de Antonio Naranjo en Telemadrid, que confirman una historia antigua de una persona salida del régimen venezolano que decidió hablar en una entrevista y dijo que había una mina de oro por ahí. Yo no tengo ni idea, y como para comprobarlo esto en una narcodictadura, cualquiera se mete ahí a intentar confirmar nada. Ahora, que están saliendo distintos testimonios que hablan de petróleo,
que hablan de oro, que hablan de Venezuela y hablan de financiación ilegal del Partido Socialista, empieza a ser ya recurrente, Raúl. Sí, y no es una cosa que se invente Aldama, una opinión de Aldama, o sea, responde a hechos ya que conocemos, como por ejemplo el sobre de PDVSA que fue destinado a financiar la presidencia de Sánchez en la Internacional Socialista. Es evidente que eso fue a través de la mediación de Zapatero. Pero es que, insisto, es que en el propio régimen criminal de Venezuela reconoce a Zapatero, ellos lo dicen como su embajador y como no es un Estado al uso, es una organización criminal que se dedica al narcotráfico y también a la venta de oro y de combustible, pues ya no es solo una cuestión ideológica de que Zapatero, por un idealismo trasnochado, quiera apoyar el socialismo bolivariano. No. Lo que está haciendo Zapatero es perpetuar una dictadura sanguinaria para llenarse él y sus amigos los bolsillos de dinero, que desde el punto de vista moral no se me ocurre nada más miserable. Y tampoco es que lo digamos nosotros, que solamente Aldama o los hechos. Es que en el Senado de Estados Unidos ya hay senadores que están preguntando por el papel de Zapatero dentro de esa organización criminal que, insisto, es lo que en su día era el Estado venezolano y esperemos que lo vuelva a ser, pero ahora mismo no hay Estado, sino hay una organización criminal de la que Zapatero, Raúl, sabemos que forma parte. Te acordarás, Raúl, además que el tema de las relaciones extrañas entre PSOE y Venezuela es que ni tan siquiera es de Nicolás Maduro, es de Nicolás Maduro, es de Hugo Chávez, es de etapas previas de Carlos Andrés Pérez, o sea, cuidado porque es que hay una historia aquí de amor, maravillosa, sí. Amor al dólar, por cierto. Y no se circunscribe solo al Partido Socialista, Podemos nace en Venezuela a través de la fundación CEPS. Toda la financiación y todo el surgimiento de lo que fue Podemos no se explicaría sin el dinero de Venezuela. El señor Monedero tenía despacho contiguo prácticamente a Chávez. Hay más ejemplos, las fragatas de José Bono, que curiosamente luego José Bono era una especie de padrino de Pablo Iglesias. Y los contratos energéticos, hubo muchos. ¿Por qué mediaba Bono cuando había que negociar el gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos? Es que todo te lleva a Venezuela. Fíjate, ahí, Miguel Ángel, incluso otra prueba que dices, vale, es una prueba menor, ya, pero es muy representativa. Cuando le conceden el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, saltaron todos como cuervos. Lo digo literalmente, como cuervos. Saltaron, es una golpista tal, y saltó gente ligada al entorno del Partido Socialista. José Luis Rodríguez Zapatero estuvo más callado. Debe ser que, como sabe que la DEA le ha cogido la matrícula y posiblemente le coge algo más que la matrícula, está en estos momentos con el temblequillo, ¿vale? Y está llevándose el negocio, una parte por lo menos, de Venezuela hacia China. A ver si como China es más fuerte se atreven menos y ahí puede seguir haciendo sus negocios oscuros. Pero saltó Juan Carlos Monedero, saltó Pablo Iglesias, pero como auténticas hienas. Yo creo que lo que decía Raúl, es decir, desde el inicio del chavismo en Venezuela han estado presentes José Luis Rodríguez Zapatero, el Podemos, el Partido Socialista y obviamente Pedro Sánchez ha acabado también estando ahí. O sea, al final Zapatero es una pieza clave, es el ministro de Exteriores oficioso del régimen de Nicolás Maduro y precisamente las informaciones que salen en las últimas semanas es que encima ya está enredando para la sucesión de Maduro, para quitar a Maduro, pero a lo mejor dejar a Delcy o a otro dirigente chavista al frente de Venezuela. O sea, que es que las implicaciones de Zapatero en la narcodictadura de Nicolás Maduro son muy, pero que muy profundas. Estaba recordando, Venezuela, que ha sido toda la vida, digo ha sido porque es que sigue siendo, santuario de etarras, sí. Ahora es santuario de los amigos de los etarras, una cosa maravillosa, debe estar expandiéndose en Venezuela. También es curioso como todos los elementos importantes del zapaterismo son ahora lobistas, porque es Zapatero, José Blanco, Moratinos, y todos se dedican además a hacer negocio, si puede ser con dictaduras, y aprovechándose del sufrimiento de la gente, mejor. Voy a señalar uno que tú acabas de citar, Moratinos. Guinea, ¿vale? Antes decíamos a través de X persona, sí. A través de consultora, Moratinos, Guinea. Bien, bueno, vamos a repasar un poco todas las áreas. Son muy sociales, son muy woke, muy verdes, muy sostenibles, muy eco-friendly, todo así muy guay. Vale, tan guay que les caen los billetes por todas partes. Porque a mí me dijo una vez en una entrevista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando estábamos en Expansión, y me dijo, es que tú miras las cosas desde la cartera, yo las miro desde el corazón. Pues toma carterazo que te crió. Carteras por todos los lados. Venga, hombre clave en Venezuela. Esto se cobra, ¿eh? Bien. Maduro y Delcy Rodríguez. De los dos,
Atención, porque Maduro tenía relación directa con José Luis Rodríguez Zapatero, pero es que Delcy Rodríguez la tenía de tal manera que le puso como apodo mi príncipe, eres mi príncipe, y se derretía ahí en almíbar según hablaba de José Luis Rodríguez Zapatero, el príncipe. Bueno, él sabrá cuánto ha cobrado por ser el príncipe, me imagino que de las tinieblas. Venga, a partir de ahí, ¿qué salieron? Negocios con petróleo, acreditados. Totalmente acreditados, ya tenemos conocimiento de que él mediaba, tenemos conocimiento de que él tenía acceso directo a PDVSA, tenemos conocimiento de unos cupos, que los ha entregado a la prueba, cupos de extracción de petróleo para financiar a toda la Internacional Socialista, por supuesto al PSOE también, por valor de 250 millones de dólares, y podríamos citar infinidad de pruebas. Air Europa, venga, vamos a una de las madres del cordero. Con Air Europa tuvo relación hasta el punto de que fue él, José Luis Rodríguez Zapatero, el que comienza las negociaciones para conseguir recuperar 200 millones que no les permiten sacar del país a Air Europa. Bien, comienza las negociaciones él. Algo ocurre en medio que no consiguen avanzar, que se mete Víctor Aldama. Víctor Aldama ya era amigo de Javier Hidalgo y Javier Hidalgo tira de Víctor Aldama. Aquello, de hecho, provocó un choque entre José Luis Rodríguez Zapatero y Víctor Aldama. Pero como Víctor Aldama había conseguido ya implantar su figura, digámoslo así, de una forma clara y clave en el régimen venezolano, no pudieron atacarles, no pudo atacarle a Víctor Aldama. Y Víctor Aldama se quedó con parte de la representación allí para hacer negocios. Bien, ¿con quién tiene también o de dónde puede haber sacado dinero? Obras públicas. Atención a esta historia. Pepe Blanco e Isabel Pardo de Vera. Pepe Blanco, Pepiño, José Blanco e Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de AIF, que aparece retratada en todas partes en cuanto se habla de obras, para arriba, para abajo, de repartos de dinero. Bueno, bien, estas dos personas, José Luis Ábalos siempre dijo, no me miren a mí, que estas dos personas venían de él, de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo dijo él directamente. ¿Y de quién venía Isabel Pardo de Vera, de hecho? De Pepe Blanco. Es decir, traducido, que Pepe Blanco, que lo fue todo en el Partido Socialista y es el hombre de José Luis Rodríguez Zapatero, habría rediseñado, si seguimos la versión de José Luis Ábalos, el departamento del Ministerio de Transportes para poder hacer adjudicaciones de obras públicas presuntamente amañadas. Y estas dos personas corresponderían a él. Por tanto, digo yo que tendremos que pensar que eso también se cobra, ¿no? De hecho, déjenme ya que les diga que Pepe Blanco tiene otra ramificación, y es que a través de su consultora Acento han estado representando, por ejemplo, a Huawei. Bien, ¿y Huawei qué es? Plin, de rebote, China, el Gate Center, un lobby. En estos momentos ya cuenta con 2 lobbies. La estructura va creciendo. El negocio de las dictaduras comunistas, por lo visto, está en auge. Y este señor ya cuenta con 2 lobbies. ¿Uno de ellos a quién lleva? Pues ya sabemos que, por ejemplo, ha llevado la penetración de Huawei en España y en Europa. ¿Por qué? Porque está vetada por los países más serios, porque tiene toda la pinta de que Huawei favorece de alguna manera, vamos a decirlo suavemente, no hace que nos llevan las querellas, un tránsito de información hacia el gobierno chino. En mi pueblo lo llamamos espionaje, pero bueno. Venga, China, Guinea, lo que les contábamos. Hay mucha presencia ahí de una consultora ligada a Moratinos, y Moratinos, por lo visto, es una de las ramificaciones de actuación de José Luis Rodríguez Zapatero. Marruecos, en Marruecos tiene negocios por todas partes. Esto te lo cuenta toda la gente allí, te lo cuentan fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es complicado ver un negocio donde aparezcan españoles, especialmente ligados al Partido Socialista, donde no te acaben refiriendo el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero como mediador, como conseguidor, como lobista, que es lo que es decir, cobrador de fajos. Marruecos y el Grupo de Puebla. En el Grupo de Puebla este señor tiene la influencia máxima. De hecho, la información que nos está llegando últimamente es que el mantenimiento de su estructura en el Grupo de Puebla es una de las exigencias de China, y que uno de los grandes activos que él ha vendido ante China es su influencia en el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, para los que no lo sepan, es toda la estructura de dictaduras comunistas en Hispanoamérica, especialmente comandadas en Hispanoamérica, en Centroamérica, especialmente comandadas por Cuba, Venezuela y hasta hace bien poquito por Argentina. Con la caída de Cristina Fernández de Kirchner y demás, pues lógicamente Argentina ha dejado de estar ahí. Pero todas las dictaduras comunistas arraigadas están representadas en el Grupo de Puebla. ¿Qué es lo que busca el Grupo de Puebla? La expansión a Europa. ¿Con qué objetivo? Dividir a Europa de Estados Unidos. ¿Con qué objetivo intermedio? Que China sea la primera potencia mundial. Yo sé que esto puede sonar a checo, pero resulta que los países funcionan así. Los serios tienen esquemas y estructuras a largo plazo. Los malos para maldades, los buenos para bondades. Nosotros, por desgracia, hemos decidido, a través de este señor y a través de Pedro Sánchez, colarnos en el eje del mal. China, el Grupo de Puebla, Venezuela, y ahí estamos. Todo eso lo comanda, y uno de los grandes activos que él ha vendido ante China es precisamente ese. Yo tengo influencia en el Grupo de Puebla. Fíjense ustedes en la penetración empresarial que está habiendo en estos momentos en Hispanoamérica por parte de China. Por cierto, la misma que en África. Se está quedando con medio planeta, y algunos se quedan con las comisiones. Nos preguntamos muchas veces cómo es posible que
que Pedro Sánchez, con todo lo que ya ha salido, su hermano imputado, su mujer procesados, ambos, su secretario de organización en la cárcel, la financiación del partido ya a todas luces ilegal, etcétera. ¿Cómo puede ser que no caiga Sánchez? ¿Qué puede salir? Pues la respuesta es una hipótesis, puede ser que es que quien realmente sujeta el poder de Sánchez es Zapatero, y que será cuando caiga Zapatero cuando caiga Sánchez. Ahí hay una estructura internacional, que yo sé que esto hay veces que la gente dice, uff, esto parece una película de espías, miren, yo se lo digo, yo estoy hasta las narices de la gente esta que va por ahí conspiranoico, no hay mayor imbécil que el que se cree que no hay conspiraciones. O sea, pero ¿para qué se piensan ustedes que están los servicios de inteligencia? ¿Para meterse el dedo en la nariz, para sacar punta al lápiz o para actuar en este tipo de escenarios? Claro que no hay que creerse conspiraciones de todo. Sí, hay conspiraciones. Pero claro que hay conspiraciones. En cualquier empresa de 20 personas para sacar Totalmente. no la va a ver en un estado. Yo creo que aquí en España Pedro Sánchez no se puede permitir el lujo de dejar de ser presidente del gobierno, aparte de porque es un enfermo del poder, porque a nivel judicial se quedaría totalmente sin protección. Y es un enfermo de esto, Miguel Ángel. Y del dinero, efectivamente. Y lo mismo pasa a Zapatero con Venezuela, es decir, Zapatero no puede permitirse que caiga el régimen de Nicolás Maduro, porque si cae el régimen de Nicolás Maduro y no se pone Delsi, o sea, porque eso es seguir el régimen de Maduro, sino que llegue la oposición de verdad y empezar a salir toda la mierda de Zapatero en Venezuela, caería Zapatero. La mierda de Zapatero, que es la letrina de Sánchez. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno y vamos a ir, atención, porque este consejo es muy importante. ¿Pueden conseguir un ordenador gratis en medio de que otros se lo llevan gratis todo? Se puede. Después de pagar en impuestos lo que no está escrito y lo que es de auténtica esclavitud fiscal. Bueno, el consejo. El trabajador español medio destina más de la mitad de su salario a impuestos, pero ampliamente más. Bueno, saca partido a esa voracidad fiscal. Consigue un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros, sin adelantar ni un euro, literalmente. Bueno, reserva el tuyo en ordenadorlibertad.es o en él, te digo los números, 699-090-675. Ahí directamente, muy fácil, porque no es gratis, lo hemos pagado con nuestros impuestos. Ordenadorlibertad.es o llamando o mandando un mensaje al 699-090-675. Raúl, nada, ponme el chimpún a esta parte, pues, que no al bloque, que vamos a saber. Además de lo que comentaba ya, de que hay iniciativas en el Senado de Estados Unidos para investigar a Zapatero, creo que también la concesión del Nobel a María Corina Machado puede marcar un antes y un después, porque el hecho de darle el Nobel a María Corina Machado significa también asumir que es un régimen criminal, porque le das el Nobel a quien se opone a eso, y que la comunidad internacional da la impresión, y en esto hay que reconocer que Trump está empujando en la buena dirección, podría dar un paso más, o el que nunca se ha dado, para forzar la caída del régimen. Y como decía Miguel Ángel, si cae Maduro, y bueno, el régimen que no es de Maduro, Maduro es un títere, es de Delcy y de Diosdado Cabello. Y de Diosdado Cabello, ¿eh? Si cae ese régimen, Zapatero cae. Siempre y si cae Zapatero, cae Sánchez. El hombre oculto, normalmente, siempre, el nombre que está detrás en todo este tipo de tramas corruptas y asesinas, normalmente siempre acaba teniendo mucha más fuerza que el que está delante. Y allí, la persona que siempre ha estado como hilo conductor de todas las maldades es Diosdado Cabello. Pero bueno, cerramos capítulo Zapatero, vámonos con capítulo Pedro Sánchez, que anda que no tenemos también. Miguel Ángel, te voy a pedir que nos hagas una primera exposición. Yo creo que está todo el mundo, ya nos has adelantado lo de cuenta atrás, para la imputación como persona jurídica, como partido, del Partido Socialista por financiación ilegal. ¿Y puede ser que el agua llegue un poquito más allá y acabemos viendo una imputación a Pedro Sánchez, madre de todos los cismas que estamos viendo? Pues fíjate, Carlos, no quiero ser agorero yo, pero si recordamos todos los casos de financiación ilegal de los partidos, al final los presidentes del partido se han librado. Sin ir más lejos, la última del PP, Mariano Rajoy, declaró como testigo. Es decir, ¿Pedro Sánchez será imputado por financiación ilegal? Francamente, no lo creo. Ahora bien... Tenemos una patética y larga tradición de dejar al autor libre. Sí, sí, efectivamente, al final, ¿quién se come el marrón? El tesorero, el gerente... Un ministro. Un ministro, etcétera, ¿no? Y parece que el presidente se libra. Ahora bien,
si aquí le encalaman el marrón como persona física al gerente, como persona jurídica al Partido Socialista, lo que no puede ser es que a Pedro Sánchez, siendo el presidente del Partido Socialista, a nivel político se libre. O sea, una cosa es que a nivel judicial no le acabe salpicando porque el cortafuegos se quede en el tesorero o en el gerente, y otra cosa es que no se exija, ¿no?, como han dicho tanto los socios de Pedro Sánchez en estos meses, que la imputación del PSOE por financiación ilegal era una línea roja. Pues si vemos la imputación del PSOE por financiación ilegal, pues obviamente se tiene que cobrar la responsabilidad política de Pedro Sánchez. O sea, hemos visto dimitir a Esperanza Aguirre como responsable invigilando por Ignacio González, etcétera, cuando era la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Y de verdad, Pedro Sánchez no va a dimitir. De verdad. No va a dimitir. No va a dimitir. No va a dimitir. ¿Sabes lo que Siendo pasa? el presidente del Partido Miguel Ángel, Socialista. o sea, ¿cuáles han sido los dos rasgos característicos de la corrupción socialista en los últimos tiempos? La coca y las prostitutas. Claro, tú a una persona que esté metido en esto le dices línea roja y dice, línea, sí. casi ni opino. Y rojo es que me encanta. Con lo cual, dices, como para desaprovechar una línea roja. Vamos, Sí. pero no para lo bueno, sino para lo Malo, malo. malo. Claro, pero lo que dice Miguel Ángel es puro sentido común si la democracia española estuviese sana, pero ahora mismo la democracia está secuestrada Eso por es. una coalición de intereses que además no tienen nada que ver con la política, porque ni progresista ni leches. Una coalición de poder que su única, para la que el poder es el fin. Entonces no van a renunciar al poder por ninguna cosa de estas, por muy grave que sea. Líneas rojas de esas ya se han comido, pero vamos, tienen empacho de líneas rojas en estos años. Todo lo que es línea roja la pasan y ya marcan otra línea roja y la vuelven a pasar. Pero, insisto, lo que mantiene unidos a esa coalición es el poder y no van a renunciar al poder por nada. Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar a Víctor Aldama porque señala a Sánchez de esta manera. ¿El presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista era consciente de todo esto? De todo. El presidente siempre ha sido consciente de todo. El presidente tenía tal grado de interacción que se quería enterar de absolutamente todo y que le contaban todo. El presidente, si no le contaba algo o si no le decía algo o le tenía al día, se enfadaba con él. Es que además yo conozco lo justo a Pedro Sánchez, lo tuve de tertuliano en un programa, pero el rasgo este de la personalidad que describe Víctor Aldama, cuidado porque es así. Es una persona que en sus increchendos de poder se enfada mucho. O sea, le falta decir soy el amo y aquí estáis todos para servirme. Y tiene ese tipo de puntas, además de pérdida de control clarísimo, de efectivamente se enfada. O sea, que esto que está diciendo Víctor Aldama encaja bastante con la personalidad de él. Vamos a escuchar otra característica, otra explicación sobre esa ligazón a la presunta financiación ilegal de Pedro Sánchez. ¿Por qué dice usted que el propio presidente debería acabar en la cárcel? Bueno, por lo que he dicho y llevo diciendo mucho tiempo, porque es alguien que sabía absolutamente todo, porque ha permitido la financiación ilegal del partido, no solamente del partido, sino de la Internacional Socialista, y porque ha permitido muchísimas cosas de las que están pasando en este país y de lo que han hecho esta gente, por llamarles de alguna manera. Luis María Pardo, ¿cómo estás? Hola Carlos, Miguel Ángel, Raúl, un placer estar aquí con vosotros. Nada, Luis María, el placer es nuestro. Estábamos hablando de las posibilidades de ver hasta dónde pueden llegar los casos con todos los indicios que tenemos. Si analizamos el caso Mascarillas, empiezas a escalar y dices, a ver, tenía que haber alguien que le diera permiso a Ábalos para vender en más de 3 ministerios, en 4 o 5 comunidades autónomas, todas socialistas, en empresas públicas controladas por los socialistas. Un ministro solo no tiene fuerza para eso. Bueno, solamente hay una persona por encima, se llama Sánchez. Si miramos el tema del petróleo, nos pasa lo mismo. Decimos, ¿quién podía ordenar que se hiciera la vista gorda con la llegada de petróleo y que cruzara toda la línea, mar territorial, fronteras españolas y entrara? El que tuvo que tener la información tenía que ser Pedro Sánchez por narices. ¿Quién tenía capacidad para ordenar que se violara un mandato comunitario de la Unión Europea de que no entrara Delcy Rodríguez? Bueno, es que hemos visto hasta el mensaje. Pedro Sánchez le puso bien, que entre. Claro, empezamos a ver distintos flancos y dices, es que en todas partes sale el nombre. ¿Crees que acabaremos viendo una implicación? Ahora te voy a preguntar por financiación ilegal, pero una implicación central ya de Pedro Sánchez en los casos. Deberíamos verla, porque no vale para petarse detrás del partido para decir que, bueno, que él lucha contra la corrupción, cosa que es mentira, que él no sabía nada y que, bueno, pues que al final delega un poco la responsabilidad que pudieran tener el gerente o los secretarios de organización, que eso pues los españoles no se lo creen, ¿no? Por el nivel de toma de decisiones que se hacían
y que se hacen dentro del Partido Socialista. Claro, escuchando a Víctor de Aldama, a mí siempre me ha venido un interrogante y una hipótesis, que es que cuando salta el caso Koldo, o sea, yo siempre he tenido la sensación de que los servicios de información, y te lo voy a dejar ahí, realmente a quien estaban investigando, o lo que estaban investigando no era una trama de mascarillas o una trama de... No, no, yo creo que aquí había algo mucho más gordo, que seguramente parte a raíz del viaje de Delsi y Ya. su llegada a España, y que en eso algo gordo que había no se estaba apuntando a Koldo ni a José Luis Ábalos, no, no, a quien estaban apuntando era para arriba. Y además Víctor Aldama en todas sus intervenciones, fíjate, habla de la Internacional Socialista. La Internacional Socialista es lo que vincula a José Luis Rodríguez Zapatero, a Pedro Sánchez y a la narcodictadura. Entonces yo siempre me he preguntado si aquí detrás de toda esta historia lo que se estaba investigando era una posible o supuesta financiación irregular del partido a través de la narcodictadura por medio de la Internacional Socialista o lo que fuera, porque de verdad es que se desprende de las palabras de Aldama que eso fuera una hipótesis de trabajo por parte de los servicios de información. Pedro Sánchez debería ser imputado por la financiación irregular si en el caso del Supremo imputa una financiación irregular al Partido Socialista. Hombre, yo creo que es que eso está fuera de todo debate. O sea, a mi juicio, sí. ¿Por qué? Porque aparte de ser el máximo responsable político del partido, es el máximo representante legal del partido. Y no se cree nadie que no tuviera conocimiento de lo que estaba sucediendo dentro de su propio partido, que para Pues, eso él es el presidente del Luis partido. María, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que estás diciendo, porque, vamos a ver, al final nos damos cuenta de que el movimiento de fajos es el menudeo, vamos a dejarnos de historias. Eso no era el grueso de lo que se estaba robando, ni de broma, ni de broma. Especialmente cuando hemos visto que solamente una puntita de uno de los negocios, porque había varias vías de entrada de petróleo venezolano, una de ellas es la que se plasmó a través de lo que conocemos como trama hidrocarburos, que simplemente tocaba a una de las empresas, a Villafuel. Pero es que ya sabemos que como poco había dos más, porque es que lo han narrado ellos y está grabado. En las conversaciones interceptadas por la UCO, introducidas en el informe de Santos Cerdán, aparecen entre Koldo y Ábalos. Y hablan de más empresas. Por tanto, si solamente una, Villafuel, dejó un fraude en el IVA de 182 millones, eso se corresponde con una facturación real de más de 1.000 millones en petróleo. Pero además tenemos los cupos de petróleo para financiar, que eran 250 millones. Aquí empezamos a sumar millones, dicen, me vais a tomar el pelo vosotros y vuestra tía, la del pueblo, con que el tema de las chistorras es lo único en lo que nos tenemos que fijar. Es que no llega ni al dedo que tapa la luna. O sea, llega al padrastrillo, al trocillo de uña con el que intentamos tapar la luna. Aquí hay un negocio multimillonario que va mucho más allá del menudeo, los fajos y las prostitutas de Ábalos. Llega a cosas mucho más potentes. Y efectivamente estoy contigo, Luis María, esto huele a que a raíz de investigaciones sobre el pollo Carvajal, sobre cruce de información, se dan cuenta de que hay un bloque que está llenando de droga todo el planeta, que además tiene unas conexiones dictatoriales brutales, que desafía con entradas de empresas chinas, no chinas, Grupo de Puebla, tal. Sí. Efectivamente. Carlos, ¿por qué era confidente de la Guardia Civil Víctor de Aldama? Ya. O sea, ¿alguien se ha preguntado esto? ¿Por qué era confidente Víctor de Aldama? Un empresario que en principio, bueno, más allá de sus pequeños negocios, ¿por qué era confidente de la Guardia Civil? O sea, ¿y por qué se le hace confidente del sistema de fuentes? ¿Por qué se le asigna un comandante de una unidad central de información de la Guardia Civil? O sea, aquí, de verdad, ¿qué se escondía detrás? Tú has hablado de hidrocarburos. Tenemos hidrocarburos, tenemos Internacional Socialista, tenemos licitaciones de obra pública, tenemos los cupos, tenemos todo lo importante. Pero fíjate, ¿en qué nos están distrayendo? En chistorras, en Leire Díez, en la Luis María, prostitución, hay una en que vía... se han esnifado España. Luis María, hay una beta que a mí me llama mucho la atención porque ellos, y aquí lo hemos destacado mucho en Libertad Digital, hubo un intento de contactar, bueno, de hecho contactaron, pero hubo un intento de que hubiese un acercamiento personal y directo con el responsable máximo del aeropuerto de Ciudad Real. Y ese empeño estaba en la agenda famosa de Delcy Rodríguez en su visita a España. Y todas las conversaciones en torno a eso hablan de, claro, que traerlo a través de Barajas, lo que fuera, que es que no era discreto, que ahí había muchos controles y que era mejor un aeropuerto más pequeño. El petróleo no se trae en aviones. Las chistorras son de Navarra. Las lechugas las tienes por muchos sitios. Los soles es cuestión de mirar para arriba. O sea, ¿qué me están contando? Sí, es todo un cúmulo de despropósitos, pero que digamos que la audiencia debería entender la magnitud de lo que nos estamos enfrentando aquí, porque no estamos hablando de unos cientos de miles de euros,
sino quizás de centenares, si no de miles de millones Luis de María, euros. esa magnitud debería llevar a que la investigación en un determinado momento dijera para arriba. Claro, Pedro yo Sánchez creo, y José Luis Rodríguez Zapatero. sí, yo estoy convencido de que sí, de que debería ser así y que a la vista de las pruebas contundentes de que empieza a haber de esa posible o supuestamente decir irregular, se debería apuntar no al gerente del partido, sino al que mandaba en el partido, ¿no? Yo lo veo evidente que debería ser así. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a hacer el Tribunal Supremo aquí? Yo creo que esa pregunta la responde mejor Miguel Ángel que yo. Yo tengo serias dudas. Luis María, un abrazo enorme y muchísimas Un gracias por abrazo atendernos. a todo el mundo. Pues te acaba de caer la pregunta, Miguel Ángel. Yo creo que, a ver, nosotros lo hemos publicado en Libertad Digital. El Supremo da por hecho que se va a imputar al PSOE por financiación ilegal, pero yo, si tuviera que apostar ahora, te diría que no se va a quedar con la investigación. Que no se queda el Tribunal Supremo con la investigación, No. que la manda para abajo. La mandan o a los juzgados de instrucción de Plaza Castilla o a la Audiencia Nacional. En el Supremo no Si les... es Audiencia Nacional es porque asume que evidentemente forma parte de una trama de corrupción. Efectivamente, y por eso igual no cae en la Audiencia Nacional porque consideran que no llega a ese nivel y se manda a Plaza Castilla. Es decir, ahí, a día de hoy lo que está claro es que el juez Puente va a abrir una pieza separada sí o sí, porque ya lo dijo en la citación del otro día, hablaba de deducir testimonio una vez escuche las declaraciones del exgerente y de la trabajadora de Ferraz. Deducir testimonio quiere decir que va a abrir una pieza separada solo con la financiación ilegal del PSOE, pero a mí desde luego lo que me comentan es que en el Supremo no gustan las macrocausas, no quieren tener a muchas personas imputadas, meter ahora al Partido Socialista también, etcétera. Entonces yo no descartaría que una vez sea el PSOE imputado por financiación ilegal, la investigación se mande o a Plaza de Castilla o a la Audiencia Nacional. Claro, si se manda, Raúl, a juzgados de Plaza de Castilla, nos suena un poquito a... nos da miedito y no nos atrevemos a tocarle el higadillo a Pedro Sánchez. Sí. Porque claro, sería sacarlo de la órbita de cualquier aforado, en teoría. ¿Quién decide en el Partido Socialista? ¿Alguno no aforado? ¿Estamos de cachondeo? Y tampoco es inocente mandarla a los jugadores de Plaza de Castilla. Vamos a ver que el turno, que a qué juez le toca y todos estos trucos que sabemos. turno y el requete turno. La lógica indica, yo estoy de acuerdo con el debería ser de Luis María y también con la realidad que plantea Miguel Ángel. No creo que el Supremo se lo quede, pero lo lógico sería que fuese la Audiencia Nacional porque es crimen organizado y la Audiencia Nacional está para investigar el crimen organizado. A ver, Me parece que claro, en un juzgado de instrucción la financiación ilegal del Partido Socialista, el partido que sostiene al gobierno, un partido de esa dimensión, que acabe en un juzgado cualquiera de Plaza de Castilla, me parece que no... Claro, y que la explicación no resultaría creíble. Sí. Como le Claro, toca porque peinado. el secretario general del Partido Socialista es Pedro Sánchez, que es aforado, por lo tanto, Tribunal Supremo. Sí. Si lo pasan o lo mandan hacia abajo, se supone que están asumiendo que Pero ahí no pinta nada. Pero si el imputas secretario general, al pues menos partido, mal. a la figura jurídica del partido, es una organización el partido y le estás investigando por actividades criminales, por lo tanto es una organización criminal. Y por tanto entonces la debería ir a la lógica audiencia. indica que debería ir a la Audiencia Nacional. Claro, si lo vacían de la audiencia, entonces ¿qué nos están queriendo decir? ¿Que han trapicheado con una bolsa de pipas o qué? Aquí Es que es un mensaje un poco extraño. O sea, yo entiendo que digan, como no tenemos certificada la presencia de un aforado, porque en el pasado el secretario de organización del partido era Ábalos y es diputado, pero ya no lo es, vale, pues no podemos mantenerlo en el Supremo. Hasta ahí puedo entenderlo cogiéndosela con papel de fumar, ¿vale? Pero de ahí hacia abajo dices, pues Audiencia Nacional, si lo mandas a Plaza de Castilla, ¿qué es lo que estás diciéndome? Que no hay trama. Y si no hay trama, entonces ¿por qué haces una imputación? No tendría sentido. La única posibilidad de que quede en el Supremo es lo que decías, que aparezca un aforado señalado por alguien. ¿Va a señalarle el exgerente a algún aforado? Lo dudo. ¿La trabajadora de Ferraz va a señalar a algún aforado? Lo dudo. Oye, Con por, lo cual, por esto correrían tanto, porque así como Ábalos se quedó en las listas por decisión expresa de Pedro Sánchez, a Santos Cerdán le dijeron quita de ahí, quita de ahí, quita de ahí. A ver, lo digo... podría vamos a ver, que ser, los porque equipos si aparece jurídicos no son señalado, idiotas. efectivamente, eso Claro. tienes toda la razón. Si apareciera señalado ahora a Santos Cerdán por el exgerente o por el partido y fuera aforado Santos Cerdán, pues se tendría que quedar por narices la causa en el Supremo. Y es verdad que el mensaje que se traslada si la financiación legal del PSOE acaba en un juzgado de instrucción de Plaza Castilla, con todos los respetos, por supuesto, a los juzgados de instrucción de Plaza Castilla, pues es como que es un tema de menor entidad, que no es porque así, pero desde luego la gente lo interpretaría así, como diciendo, ¿cómo lo ha bajado el Supremo de estar en el Supremo de repente a Plaza Castilla? ¿Os acordáis lo que nos decían en el colegio, con flores a María?
Pues en Ferraz tienen otra frase. Miren, con sobres a Ferraz. Una parte de las comordidas o comisiones que estos señores lograrían, pues con las obras, con las mascarillas, con lo que fuera, se la quedaban ellos, y otra la ingresaban en el Partido Socialista, y eso explicaría la existencia de Metálico en la sede de los socialistas en Ferraz. Antonio, no intuyo, lo sé, lo tengo claro, y ellos me lo decían. Koldo iba a Ferraz cada viernes a entregar un sobre a Ferraz de dinero en efectivo. Nosotros en Jesuitas teníamos misa los viernes y nos decían eso de con flores a María. Pues aquí en vez de con flores a María era con sobres a Ferraz. Sí. Allá que se iba Koldo, no sé si cantaría. Yo lo que ya creo que está claro es que ahora mismo la credibilidad de Aldama es muy superior a la de las explicaciones que ha dado el Partido Socialista. Esto no convierte a Aldama en una persona ejemplar, ni quiere decir que no haya cometido delitos. Pero desde luego, desde que saltó el caso y desde que ha empezado a hablar Aldama, hemos comprobado que lo que él dice se ha ido comprobando como cierto, y todas las explicaciones o intentos o ataques de desacreditarle se han derrumbado. Por tanto, yo tendría, o sea, yo me creo lo que dice Aldama a pies juntillos. Vamos, totalmente, encaja al 100%. Miren, déjenme que les expliquemos de una forma gráfica todos los hallazgos que tiene ya la UCO y que por tanto están a disposición judicial sobre esta historia de si hay o no hay financiación ilegal del Partido Socialista, que tiene toda la pinta de que la hay. Pero bueno, vamos a explicarlo. Se lo ponemos así de forma gráfica, imagínense un triángulo, ¿vale? En el vértice superior, las fuentes B de negocio. ¿Sobre estas hay dudas? Muy pocas, la verdad. Están más que certificadas y una carga probatoria, como diría el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, robusta. Bien, pues vamos con lo robusto. ¿Había comisiones ilegales en los contratos de mascarilla? Tiene toda la pinta. Básicamente porque además Pedro Sánchez hizo así y dijo: las comunidades autónomas no pueden comprar, solamente pueden comprar los míos, y a partir de ahí se coló la trama. Petróleo. Imagínense hasta qué punto está probado que hay conversaciones en las que se les ve repartiéndose el dinero. Tenemos los cupos de petróleo entregados en el sobre, la famosa historia de Venezuela, tenemos cotejo de todas las conversaciones y relaciones con Venezuela, de cómo hablaban del petróleo, etc. ¿Obras públicas amañadas? Pues parece que sí, que se van confirmando, aunque solamente sea algunas de las principales, lo digo por la carga probatoria necesaria, pero por ejemplo la de los túneles de Velate tiene una pinta espantosa. Ya hay testigos diciendo: me aporreaban la puerta del despacho para que le inflara la nota a unos y se la bajara a otros. Pues si eso no es amaño, y ahí estaba de hocicos metido Santos Cerdán. Rescates, la Europa, subvenciones, España vaciada, hola Teresa Rivera, Next Generation, cuidado con esto porque esto nos engancha directamente con otro caso que es el caso Begoña a través de la cátedra de Juan Carlos Barrabés. Todo esto se está probando. Primer vértice serían las fuentes B de negocio. A partir de ahí pasamos a la estructura, que esto es lo que se tiene que demostrar, si es una estructura B, porque parece que parte de este dinero pasaría aquí, a esta estructura. ¿Y qué es lo que se hacía? Bueno, pues el PSOE repartir en parte, es lo que se está investigando, lo que se va a tener que investigar a partir de ahora, si estaría repartiendo en sobres, en fajos, parte del dinero, el menudeo que llegaba de aquí. Cuidado con esta historia, lavado de dinero en el extranjero. Esto de momento no está conectado con el PSOE, pero sí se sabe que había una estructura B de lavado de dinero en República Dominicana. De hecho, con conexión con una empresa venezolana, que es raro, ¿verdad?, y que tenían ahí un sistema en el Cocotal, una urbanización, en la cual llevaban el dinero, lo lavaban y se lo devolvían en rulos, fraccionado, menudeado, pitufeado, cada uno que le llame como quiera. Bien, y la tercera pata de este triángulo son los beneficiados. Ya se sabe, esto probado, yo que diría que en torno a un 80-90%, esto, la parte de lavado de dinero está más que probada, la parte de la implicación del PSOE es lo que se va a tener que investigar ahora, y los beneficiados están más que archiprobados. O sea, se sabe que Ábalos, Koldo, Aldama, Cerdán recibían determinados tipos de pago. Dirán ustedes, ¿Cerdán en fajos? Cerdán en fajos de momento no sabemos, pero Cerdán tenía el 45% de Servinavar, que era una de las empresas que recibía obras. Por tanto, cuidado, en fajos, en fajazos, porque parece que es el que más se ha llevado de todos. Pero bueno, Ábalos, Koldo, Aldama, Cerdán estarían. Receptoras de obra pública, hay una serie de empresas que habrían entrado y habrían conseguido las obras sin tocarles, sin corresponderles, como que no son beneficiadas. Y a partir de ahí, volvemos a la misma historia, que es lo que se va a tener que investigar ahora, si el PSOE no solamente era la estructura, sino que es el beneficiado. ¿Hubo un incremento notable de fondos y de activos en el Partido Socialista en esa época? Más que notable. Mariano Moreno, de hecho, va a tener que dar explicación, el exgerente va a tener que dar explicación nutrida de esto, porque se dispararon los recursos durante esta etapa en el Partido Socialista. Y déjenme sin más ya que hablemos de la otra patita que termina de certificar que esto era una estructura
de una organización criminal, y lo digo literalmente porque así lo llama la UCO. La cloaca. ¿Qué es la cloaca? La mecánica de destrucción de pruebas de todo el triángulo que acaban de ver antes. Tenían que tener una especie de seguro de vida, una especie de freno de mano para destruir las pruebas que iban saliendo. ¿Y de eso quién se encargaba? La cloaca. Por eso hizo expedientes, denuncias falsas, etcétera, mecánicas de acoso y derribo del juez Peinado, de la juez Viedma, del fiscal Alejandro Luzón, que es el que pactó que colaborara con la justicia Víctor Aldama, del teniente coronel Balas, jefe de la UCO, de Víctor Aldama, porque estaba aportando información, del fiscal Grinda, porque era el compañero en la Fiscalía Anticorrupción, en las investigaciones de Alejandro Luzón, y de los medios de comunicación, que ya están saliendo informaciones. Aquí se lo dijimos hace muchísimo tiempo, que había expedientes sobre los medios de comunicación y ya están empezando a confirmarlo el resto de medios. Pues claro. Todos los que investigaban, el juez Peinado, la causa de Begoña Gómez, Viedma, la causa del hermano, Alejandro Luzón, clave en el caso Koldo, teniente coronel Balas, clave en el caso Koldo. Todos los que investigaban, todos los que aportaban información, todos estaban en el objetivo de la cloaca para acabar con ellos profesionalmente, Miguel Ángel. Y tengo que contar, Carlos, también que esta semana publicamos en Libertad Digital el futuro inmediato de la trama Koldo, y es que el juez Leopoldo Puente quiere ya realizar los primeros procesamientos de la pieza principal antes de Navidad. Cuando hablamos de la pieza principal estamos hablando de todo lo relacionado con mascarillas, Jessicas y demás chanchullos. Ya sabemos que lo dividió en adjudicación de obra pública, mascarillas y chanchullos, y cuando se habla de la financiación ilegal. Pues bien, la pieza esa va a realizar los primeros procesamientos el juez Leopoldo Puente antes de Navidad, y no descartemos, Carlos, una nueva vistilla de medidas cautelares en la cual pudiera derivarse el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo. Pues vamos a tomarnos un respiro, un poquito de oxígeno con Banca Mar. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a tomar un poquito de oxígeno con Banca Mar, el banco más solvente de España. Bien, todos sabemos que el sector turístico es fundamental para la economía española. La temporada 2025 está siendo muy buena, previsiblemente mejor que la del año pasado, que ya fue buena, ya fue magnífica, con récord de llegadas y gasto turístico. Hoy hablamos con Rafael Ferragut, director de la Unidad de Hoteles y Turismo de Banca Mar. Rafael, ¿cómo está yendo en términos de financiación e inversión esta temporada? Hola, Carlos. Como bien comentas, 2024 fue un año récord para el sector. Pero, como he repetido en anteriores intervenciones, más que fijarnos en el número de visitantes, lo relevante es medir la aportación de valor a la economía y a la sociedad. Y en ese sentido, el gasto turístico es sin duda una de las métricas a seguir. La temporada 25 está siendo mejor que la anterior, como indicabas, pero con un crecimiento más moderado, teniendo en cuenta que los años post-COVID fueron de altísimo crecimiento. Pero sin duda, el sector turístico hotelero es un pilar esencial de la economía española, al ser una actividad transversal y motor del empleo, de la inversión y de la innovación. Y desde Banca Mar mantenemos una firme apuesta que se refleja en nuestra intensa labor de acompañamiento, asesoramiento y financiación, acompañando a nuestros clientes en operaciones de distinta índole, de M&A, de financiación estructurada, de financiación tradicional y de acceso a los mercados de capitales. En este sentido, ayudamos a las empresas del sector a diversificar sus fuentes de financiación, y nuestro liderazgo en el mercado alternativo de renta fija, el MARF, es una garantía. En cuanto a la inversión hotelera que comentabas, en España, en el acumulado del tercer trimestre, en 9 meses, el volumen supera ya los 2.800 millones de euros, concentrados sobre todo en el segmento vacacional y con Canarias como protagonista. Se espera cerrar el ejercicio por encima de los 3.300 millones de euros de inversión, que fue la cifra de inversión del año pasado, que no hace más que demostrar el dinamismo del sector y la confianza inversora, que sin duda viene impulsada por unos resultados de explotación muy sólidos. Rafael, en Banca Mar no solo financian, sino que también invierten de manera activa en el sector turístico hotelero. Sabemos de la alianza con Meliá. ¿Qué balance hacen de ella? Efectivamente, Carlos. Además de financiar y asesorar, en Banca Mar también invertimos directamente en el sector hotelero, bajo un modelo de coinversión, que ya se ha hablado en anteriores ocasiones, que nos diferencia en el mercado. En este caso, nuestra alianza con Meliá Hotels International es un claro ejemplo.
unimos la solidez financiera de Bancamar con la excelencia operativa de Meliá para desarrollar proyectos hoteleros de primer nivel y generar valor para nuestros coinversores. En 2023 iniciamos esta colaboración con la adquisición de 3 hoteles, el Inside Fuerteventura y el Meliá Ibiza. Ambos están teniendo un desempeño excelente. Y acabamos de inaugurar el Paradisus Fuerteventura, después de una reforma completa, que ha sido reconocido por The Times como el mejor hotel de la isla. Sin duda, un ejemplo del éxito del modelo. Se trata de una inversión sostenible que genera rentabilidad, crea empleo y mejora la calidad del mismo y moderniza el destino. Por tanto, con un balance muy positivo en todos los sentidos. Y por ello, este año hemos ampliado el acuerdo adquiriendo 2 nuevos hoteles que incorporaremos en un segundo vehículo. Es decir, que con la coinversión todos ganan, inversores, empresas. Así es, Carlos. Este tipo de proyectos son un claro ejemplo de creación de valor compartido. Como dices, todos ganan. Los inversores, porque acceden a oportunidades de alta calidad junto a un socio financiero sólido. Las empresas, porque cuentan con financiación y acompañamiento estratégico. Y los destinos, porque se benefician de inversiones que crean empleo, como he dicho antes, mejoran la calidad, mejoran el posicionamiento y la sostenibilidad. En definitiva, la coinversión es una propuesta de valor única en el mercado, a través de la cual Bancamar invita a sus clientes a participar en los mismos vehículos de inversión en los que invierte el banco y sus accionistas. Es decir, nuestros clientes pasan a ser nuestros socios. Y en el caso concreto de la alianza con Meliá, es también una demostración de cómo la colaboración entre empresas con raíces, valores y visión de largo plazo pueden transformar activos en referentes internacionales. Pues muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias por supuesto a Bancamar y nos vamos a la tertulia. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues no se nos vayan, que vamos a entrevistar en estos momentos a Marisa López Aragón, consejera de Empresa, de Innovación, etcétera, de la Comunidad de Murcia, por todo el plan de desarrollo en materia de innovación, de generación de startups que están teniendo en esta comunidad autónoma. Bueno, pues le quiero dar ya la bienvenida a la consejera murciana de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de inversión en Murcia, os va de maravilla, bendito sea Dios, el mérito que tenéis, porque lanzar una comunidad autónoma en estos momentos, teniendo en cuenta que la legislación base no es la autonómica, sino que es la de otro, y casi mejor ni mencionarlo, como que tiene su complejidad y su mérito. Pero lo cierto es que en Murcia lleváis una temporada, esta aventura, por decirlo de alguna manera, comenzó de una forma mucho más potente en el año 15, ahí lanzasteis la unidad de aceleración de inversiones, la habéis ido fortaleciendo, y gracias a Dios habéis cogido ya una fuerza y habéis tejido un entramado de empresas muy potente y de captación de inversiones. Cuéntanos exactamente qué es lo que estáis haciendo y por qué os estáis diferenciando de esta manera. Bueno, pues como bien dices, en el año 2015 creamos esa unidad de aceleración de inversiones. Con esa unidad de aceleración de inversiones, que ahora voy a contar lo que ofrece esa unidad de aceleración de inversiones, pero sí que es cierto que hasta la fecha, todo este tiempo, hemos gestionado 260 proyectos de inversión que han venido a la región, que han creado 4.300 empleos. ¿Y qué hace esa unidad de aceleración? Pues una ventanilla única para esos proyectos, también una reducción de plazos para acelerar esa inversión y una comisión técnica que está dentro de esa unidad de aceleración, donde están representantes tanto de la administración, de los distintos departamentos de la administración autonómica, como la administración local, como las entidades que sean necesarias para la implantación de ese proyecto, y lo que hacemos es una hoja de ruta y donde está muy claro el timing perfecto para que ese proyecto salga adelante. Y eso es lo que hacemos, y ya digo que ha permitido que desde 2015 pues se hayan creado 4.300 empleos solo con esos proyectos que se han materializado en la región de Murcia y con esa inversión que ha venido, y solamente con la UNAE. ¿De cuánto dinero podemos estar hablando? Cerca de 6.000 millones. O sea, no es ninguna tontería. No.
O sea, y el plan lo lanzáis, bueno, en 2015 empieza a funcionar, Sí. en estos momentos lo estáis reforzando. ¿Qué condicionantes adicionales estáis metiendo en estos momentos? En tema fiscal, en tema de disponibilidad de suelo, en tema de facilidades para que se implanten ahí y no en otro territorio. Bueno, para empezar, estamos simplificando. Tenemos ya la 4ª ley de simplificación administrativa y con esta ley de simplificación administrativa lo que estamos es reduciendo trabas, con aspectos tan interesantes como, por ejemplo, una declaración responsable sustitutiva. Los empresarios no van a tener que presentar documentos, nos van a decir que los tienen y nosotros nos vale ese pronunciamiento, con aspectos tan interesantes como la licencia básica, que es un pronunciamiento inmediato de que el proyecto es viable urbanísticamente y eso lo que permite es acceder a la financiación, o también flexibilizando usos del suelo. En la región de Murcia somos conscientes que nos faltan plazas hoteleras, pues con esta 4ª ley de simplificación lo que estamos permitiendo es que en cualquier suelo residencial se pueda establecer un establecimiento hotelero, sin necesidad de que el planeamiento municipal prevea esa posibilidad. O sea, que habéis decidido que la administración, en vez de estorbar, tiene que estar para ayudar. Correcto. Es un gran planteamiento, a ver si lo exportáis, ¿eh? Y no me refiero a otros países, me refiero al gobierno central. Eso es más complicado. El Va a ser gobierno complicado. central no escucha a las comunidades autónomas, no nos consulta, nos da las cosas, o sea que eso es mucho más complicado. ¿Qué sectores estáis notando que tienen más capacidad de ir a Murcia o que se sienten más atraídas por todos estos planes? Bueno, en primer lugar, el sector agroalimentario, porque la región de Murcia pues, tiene un sector primario bastante fuerte. También el sector logístico, que es un sector que está ligado al sector agroalimentario. Tenemos la flota de camiones frigoríficos más grande de Europa, pero bueno, todas las empresas del sector logístico de transportes están en la región de Murcia, son empresas muy potentes. Pero también tenemos sectores emergentes como lo que es la biotecnología, tanto en el ámbito de la medicina como en el ámbito agro, y el ámbito de las tecnologías duales en materia de defensa, seguridad y reconstrucción. Tenemos un programa en la región de Murcia en el que estamos impulsando esas tecnologías duales. Sabes que ahora hay una apuesta de Europa por precisamente la autonomía en cuanto a lo que es defensa europea, autonomía estratégica, y ahí pues nuestro presidente, el presidente López Miras, pues ha sido el ponente de lo que es la industria de defensa en el Comité de las Regiones y también está presidiendo un grupo de trabajo en este ámbito de la industria de defensa de la Unión Europea, y nosotros en la región de Murcia pues tenemos a más de 140 empresas involucradas en el ámbito de las tecnologías duales y hay mucho interés con ese programa. Cuando llegasteis al gobierno de Murcia, al equipo nuevo, en materia, en todas estas cosas que nos estás diciendo, más tecnológicas, más de defensa, ¿teníais un tejido potente o esto realmente lo estáis impulsando vosotros? Lo estamos impulsando, pero sí que teníamos un tejido potente porque en la región de Murcia el sector metalmecánico, por ejemplo, es un sector potente, y luego además también tenemos la Armada, Cartagena. Sí, sí, la base de submarinos. Por eso. Y entonces ahí había muchas empresas auxiliares que colaboran con Navantia y que están trabajando en pues, la fabricación de un submarino, y por lo tanto, y bueno, también tenemos los 3 ejércitos allí y tenemos un programa de retos tecnológicos donde son las propias Fuerzas Armadas las que nos plantean retos tecnológicos y nosotros son las pymes las que pues sacan adelante ese reto tecnológico y lo implementan. Por lo tanto, pues ya digo que sí que había, no hemos partido de cero, sí que había algo ya. Sí, a mí me habéis tenido por ahí, metiéndome en los submarinos, o sea que en la base de Cartagena. ¿Qué papel juega en todo este entramado Invest in Murcia? Bueno, pues Invest in Murcia es el departamento pues que promueve la inversión pues en la región de Murcia, y es un departamento, la verdad, bastante reconocido. Te tengo que decir que ha sido reconocido internacionalmente, tanto en Estados Unidos, un premio Go Global Award, como el Financial Times, que decía que estaba dentro de lo que son las 10 oficinas de captación de inversiones. Y la verdad que ha servido de mucho, porque... Las 10 oficinas, perdóname... De captación de inversiones en Europa. ¿En toda Europa? Sí. O sea, que no son ningún distintivo tonto. Sí. Y está sirviendo porque, gracias a Invest in Murcia, 8 de cada 10 proyectos, no llega casi 8, el 77,3, son proyectos de Greenfield, que son empresas que por primera vez se implantan en la región. Por lo tanto, está sirviendo y está siendo una palanca fundamental para las inversiones en la región. ¿Qué tipo de acompañamiento hace? O sea, ¿se dedica o hace prácticamente todo, es decir, la propia captación de inversores, busca incluso financiación? ¿Qué tipo de tutela hace? Bueno,
busca la captación y de hecho con otro programa que tenemos que está ligado también a Invest in Murcia, que se llama Lead Generation, lo que hacemos es que nosotros no esperamos a que vengan los inversores, sino que los buscamos. Y para eso, pues en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, porque al final son los países en los que pues, ya tenemos una colaboración más estrecha también por nuestras exportaciones, pues ahí pues, directamente están pues, nuestro equipo captando a potenciales inversores que quieran venir a la región de Murcia. ¿Notáis sensibilidad en el extranjero? O cuando decís España y hacen un poquito así como, uff, espérate tú la etapa que vivimos. Hemos estado, por ejemplo, en Dubái, en el GITEX Global, que es una feria, la mayor feria tecnológica y de startups del mundo. Y cuando hablábamos de región de Murcia, que no nos conocían y que decíamos que era, bueno, en esa feria que hay, vamos, 40 países, bueno, cuando hablábamos de región de Murcia y hablábamos de España, ¿no? Una pequeña región en España, la verdad que muy bien, o sea, nos han tratado muy bien, o sea, no hay una lectura negativa, no hay una lectura negativa. Por Murcia, no sé si te lo puedo preguntar, por Murcia, ¿por qué no conocen al gobierno de España? No preguntabais, ¿no? Decías, pasa, pasa y déjalo no preguntábamos. estar. Nosotros hablamos de lo nuestro, del puerto de Cartagena, de nuestra reutilización de agua, que por ejemplo allí pues es un tema primordial, porque no tienen agua, igual que la región de Murcia, y entonces es verdad que nosotros, vamos, reutilizamos el 99% del agua, cuando la media en Europa es del 6%, y tenemos una tecnología muy desarrollada en materia de reutilización de agua. El 99 frente al 6 de media. De media de la Unión Europea. Y eso, por ejemplo, pues allí a Dubái pues es algo esencial, no tienen agua. ¿Cómo encaja en este puzzle? Hemos hablado de Invest in Murcia, hemos hablado del programa LEAD. ¿Cómo encaja la unidad de aceleración de inversiones? La unidad de aceleración de inversiones lo que hace precisamente cuando captamos, digamos, un posible interesado, un posible inversor, lo que hacemos es en esa unidad administrativa especializada, que además es una herramienta esencial para esa aceleración de las inversiones, pues lo que hacemos es establecer esa hoja de ruta con esa comisión técnica en la que están, pues ya digo, los distintos departamentos de la administración autonómica que pueden tener interés de evaluaciones ambientales, de industria, de no sé, urbanismo, todos, y luego también la administración local donde se va a implantar ese proyecto, más luego otras entidades como es el suministrador de luz, de agua. Esas entidades están todas en la mesa y todas nos ponemos a trabajar de forma conjunta e incluso pues decimos, si hay que cualificar, pues nosotros creamos un programa específico de formación para cualificar lo que se necesitan los trabajadores que van a poder trabajar en ese proyecto, y lo hacemos todo. O sea, y por supuesto las ayudas que pueden acceder por implantarse en la región. Sí, que se lo dais servido, o sea, no os tenéis que molestar en intentar escudriñar a ver qué tenemos para vosotros, sino que esto es lo que tenemos para vosotros. Correcto. Y hemos venido a decirlo. Un cuaderno, efectivamente. Vamos a ponerlo fácil. Lo ponemos fácil. Básicamente. Luego te voy a preguntar por impuestos, que yo creo que ahí también se puede poner fácil, porque hay algunos que se empeñan en ponerlo muy difícil. Pero, ¿qué previsiones, por trasladar esto a números? Antes me has hablado de los 4.000 y pico empleos directos y demás, pero por poner esto en números, segundo semestre de 2025, ¿qué puede generar? ¿Qué previsiones tenéis? Bueno, yo voy a hablar del primer semestre porque ese sí que lo tenemos claro. Ahora mismo tenemos 18 proyectos en cartera. De esos 18 proyectos, 4 son extranjeros y 15 son de la primera vez son empresas que la primera vez que se quieren implantar en la región de Murcia. Con lo cual, las previsiones son muy positivas porque tenemos esos proyectos en cartera y con muchas posibilidades de que se queden. De hecho, te voy a dar un dato también. En los 3 últimos años, 1 de cada 2 proyectos que ha decidido implantarse en la región o venir, se ha quedado en la región. Con lo cual, pues tenemos previsiones optimistas para este segundo semestre. 1 de cada 2 es una ratio fuerte. Sí, es una ratio fuerte. Y se quedan, se implantan, se desarrollan y crecen allí. Sí, correcto. Es decir, que se os multiplica el proyecto con el que llegaron. Sí. No, pues bendito sea. Vamos a hablar de impuestos, de fiscalidad. ¿Qué estáis haciendo ya por esta captación de negocio y qué se puede hacer dentro del marco que tenemos? Que luego te voy a preguntar cómo es el marco en el que estamos. Bueno, pues nosotros libertad económica y bueno, bonificaciones fiscales en el sentido de, por ejemplo, no hay impuesto patrimonio, tampoco impuesto de sucesiones y donaciones hasta el 4º grado,
Y bueno, y todas las bonificaciones fiscales, tenemos más de 15 bonificaciones fiscales que estamos al servicio. Yo te quiero decir que, por ejemplo, en la última ley de simplificación, la cuarta ley de simplificación administrativa que he participado y que está en vigor, nosotros la hemos hecho escuchando a los empresarios. O sea, es una ley que escucha al que se enfrenta cada día al trámite, al procedimiento, y por eso hemos derogado más de 30 normas y hemos reducido. Lo mismo en materia de impuestos. ¿Habéis derogado 30 normas? 30 normas, solo con esa ley. 30 normas que cuando las analizabais decíais, ¿esto tiene sentido o esto es un pegote que lo único que hace es fastidiar? Correcto, no, 30 normas que eran obsoletas y que estaban ahí o que regulaban aspectos que habían sido sustituidos, pero la norma seguía ahí, con lo cual inseguridad jurídica, indefinición. Y esas normas, pues lo mismo en materia de impuestos. Nosotros escuchamos a los empresarios, escuchamos y legislamos porque escuchamos de conformidad con lo que nos piden. Aquí hay un problema básico, y es que al final las leyes base de la inmensa mayoría de los impuestos y de las que afectan a las empresas son nacionales. ¿Tenéis margen normativo suficiente como para amortiguar esa carga? Lo digo porque por parte del Gobierno no hace más que elevarlo, del Gobierno central. Poco, porque precisamente la mayoría de los impuestos y los más gravosos son estatales, de recaudación estatal y estatales, y luego porque somos la región más infrafinanciada de España, la más. Entonces, los recursos son muy limitados. Ahí tenéis un problema importante, ¿eh? Sí, no podemos jugar. Sí, o sea, yo sé que es un tema más político que económico, pero ahí tenéis un peaje brutal porque el sistema de financiación efectivamente no es que sea malo, que lo es en general. No, es que somos la peor comunidad autónoma financiada, la peor financiada de España. Tuvo un condicionante para fastidiaros a vosotros de la Comunidad Valenciana. No nos permite adoptar, porque al final política social, educación, sanidad. Habláis de moderación fiscal. Con todo esto que estamos describiendo, el pack conjunto que les ofrecéis a esas empresas es asumible, es decir, sí es de moderación fiscal. Sí. Nosotros hablamos con las empresas y les contamos absolutamente todo lo que tenemos, y si hay que modificar o hay que hacer algún ajuste, lo hacemos. O sea, porque nosotros, además te digo una cosa, si aprobamos presupuestos, la región de Murcia aprueba todos los años presupuestos. Entonces, todo ese tipo de bonificaciones fiscales y demás se aplican, se aprueban con la ley de presupuestos. ¿Cómo veis el panorama en cuanto a estabilidad política para poder seguir haciendo todo esto, seguir aprobando los presupuestos, seguir metiendo incentivos? Bueno, nosotros de momento estamos bien. O sea, y por lo tanto, bueno, pues hemos aprobado recientemente, es verdad que los aprobamos en julio los presupuestos, y estamos trabajando ya, el consejero de Hacienda está trabajando ya en los siguientes presupuestos. Oye, sector tecnológico que pasa mucho por startups, ¿cómo estáis intentando captar? Es un sector muy móvil, es un sector muy dinámico, ¿cómo les atraéis a las startups o cómo las impulsáis? Sí, pues es verdad que tenemos en la región de Murcia un completo esquema de apoyo a las startups, sobre todo a las empresas de base tecnológica. Tenemos, digamos, 3 líneas. Una primera línea, que son 80.000 euros hasta cuando están en fase muy inicial, fase semilla, presemilla, hasta los 4 primeros años. Luego, cuando esas empresas necesitan una inversión externa, y nosotros también les apoyamos con hasta 180.000 euros en función de lo que inviertan, de lo que salgan de la ronda de inversión y de lo que vayan a invertir. Nosotros le damos a las startups, no al inversor, sino a las startups, le damos hasta 180.000 euros. ¿Esos son a fondo perdido? Sí, y luego tenemos además un cheque inversión que también les apoyamos, que le permitimos que contraten una consultoría o una asistencia para que puedan participar en esas rondas de inversión. O sea que el esquema completo, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué tal, con respecto a esa oferta, qué respuesta estáis teniendo? Es decir, sí que hay startups que están yendo y diciendo, no, claro que me interesa este modelo. Sí, bueno, de hecho somos la 5ª comunidad autónoma que tenemos más número de startups y por lo tanto está funcionando muy bien. De hecho, en noviembre, a mitad de noviembre, vamos a tener un foro que es el Wake Up Forum, que es de inversores, donde van a participar más de 300 entre startups e inversores, pues van a poder participar en ese foro y van a conocer el talento que hay en la región en cuanto a startups y empresas de base tecnológica. O sea que si se le hace un ofrecimiento, se hacen llamadas o se acude a Emiratos o donde haga falta y se ofrecen este tipo de cosas, claro que la gente responde. Bueno, de Hitex Global, que estuvimos la semana pasada, vienen 3 inversores de Dubái precisamente a la región de Murcia, a ese foro Wake Up.
O sea, que tú te estás pegando unos viajes, o sea, pero todo el rato con la tarjeta de Iberia de aquí para allá, que es lo que hay que hacer, obviamente. No, sí que es donde tienes que estar. O sea, la captación donde está el capital, desde luego, hay que estar. Totalmente, o sea, la captación de inversión extranjera no se hace en casa, se hace yendo a buscarla, como es obvio. Oye, ¿qué está pasando en España? Te pregunto ya de un punto de vista más global y te lo pregunto en comparación con lo que nos estás definiendo, porque sobreentiendo que tenéis datos de captación de inversión extranjera que serán buenos con este tipo de políticas, y te voy a pedir que me lo pongas en contraste con lo que está ocurriendo, porque los datos que están llegando globales de España no son nada buenos. Sí, bueno, la inversión extranjera en España ha caído a cifras muy negativas, pero es obvio, o sea, es que hay desconfianza. Un día dicen una cosa, mira lo que ha pasado con autónomos, por ejemplo, que subimos la cuota y cuando pues, hay los autónomos y todo el mundo dice que es una barbaridad lo de subir la cuota, rectifican, y el gobierno acierta cuando rectifica. No, rectifican a medias. Bueno, sí, ahora porque van han a dejado una parte que... Sí, van a subir ahora entre 2 euros, 3 euros y 15 euros, pero bueno, de los 200 iniciales, o sea, han rectificado. Pero efectivamente con esa inseguridad jurídica que hay, con esa desconfianza que hay, con el gobierno pues que está más enfocado en satisfacer a los grupos minoritarios por mantenerse en el poder, pues está claro que para la inversión es cobarde, siempre se dice eso, ¿no? La inversión es cobarde, necesita pues, que no hayan vaivenes, necesita unas reglas de juego claras, y por lo tanto el Gobierno de España no ofrece eso, absolutamente. No, fíjate que eso me llama la atención, el mérito que tenéis, tu comunidad autónoma, es decir, la comunidad de Murcia, otras comunidades autónomas con las que hemos hablado, y me llama la atención la capacidad que tenéis de convencer, porque efectivamente, dices, en una conversación con un empresario, claro, dirás, sí, tú me ofreces esto, pero ¿qué seguridad jurídica tengo si de pronto el señor de arriba, es decir, un tal Pedro Sánchez, puede decidir por la mañana, o Yolanda Díaz o quien sea, que cambia una de las piezas con las cuales yo he hecho mi análisis de costes? O sea, si me vas a reducir la jornada, me acabas de fastidiar, son más costes, etcétera. Esto me llama la atención, cómo tenéis la capacidad de convencerles. Pues nos intentamos inventar acciones que amortigüen. Está claro que no es posible mitigarlo todo, pero sí que amortigüen, y eso es en lo que trabajamos, yo creo que los gobiernos regionales, por lo menos el Gobierno regional de Murcia, en amortiguar. ¿Habéis trasladado este mensaje al Gobierno central de decir, oye, es complicado al final? Aparte que a mí me hace mucha gracia porque te alardean de los datos macronacionales. A ver, los datos macronacionales, yo he visto pocos rincones en España que no correspondan a alguna comunidad autónoma o alguna ciudad autónoma. Básicamente un número muy redondo que se llama 0. Todos los centímetros cuadrados corresponden a alguno de los territorios. Ellos te alardean de unos supuestos datos macro buenos, que podríamos estar hablando toda la mañana, porque tienen de buenos lo que yo de pivo de la NBA, pero independientemente de eso, lo cierto es que después de alardear de esos, no hay una coordinación con los gobiernos regionales. No la hay, pero sí, nosotros sí que lo trasladamos. Las comunidades autónomas, de los distintos foros en los que nos convocan, que son pocos, son pocos, conferencias sectoriales nos convocan a pocas, sí que lo trasladamos. Pero con el PIB no se come, y lo cierto es que los datos, bueno, pues hay que leerlos porque la pobreza crece en España y porque los datos no son tan buenos como se presume que son. No, y sobre todo porque al final tienes una especie de maquillaje que evidentemente está homologado, pero es un maquillaje en el que, en base a una enorme recaudación fiscal, lo reintroduces como gasto público, pero va y resulta que con eso, efectivamente, pagar los filetes está complicado. ¿Qué os responden cuando trasladáis estos mensajes desde el Gobierno central? Nada, no nos responden. ¿No responden? Nada. Nosotros hablamos y ellos escuchan, y ellos su mensaje, y luego salen a las cámaras y dicen su mensaje. No hay respuesta. Y dices que estáis teniendo pocos, o sea, pocos, danos un número, porque lo mismo nos quedamos a cuadros, de que poco sea uno. No, pero me refiero a conferencias sectoriales que tenían que ser convocadas, intentan no convocarlas, se tenían que haber celebrado y pues las han retrasado, y ahora van a hacer, por ejemplo, un reparto de fondos para formación profesional para el empleo que se tenía que haber hecho en abril como máximo, y ahora pues esperamos recibirlo en noviembre o diciembre, que es para formación profesional para el empleo, que son fondos que además que son de las comunidades autónomas. Y así. Habéis trasladado el tema, sé que no es tu área, pero habéis trasladado, porque al final para trabajar con todo lo que nos estás contando, Inves in Murcia, el programa LEAD, todo el sistema de captación de inversiones, necesitáis presupuesto. Vosotros tenéis los vuestros, pero es complicado hacer un presupuesto en base a una financiación autonómica que tú decías, que está pendiente de revisión desde sabe Dios cuándo. Se supone que se había prometido esa reforma, está con todas las tensiones separatistas, con el tema de Cataluña y demás. Eso lo habéis trasladado, que es muy complicado. El presidente lo ha trasladado en la conferencia de presidentes, y por supuesto el consejero de Hacienda.
y sí. la Nada. respuesta sobreentiendo que es la misma, ¿no? Exacto. Aire. Vamos a hablar del cambio horario. Sí, ¿no? efectivamente. Me imagino. Vamos a otra cortina de humo. Vamos a hablar del cambio horario, que significa que ahora no toca. Efectivamente. Ahora es otra hora. ¿Qué mensaje le lanzarías a una empresa que nos esté viendo, que nos esté escuchando, para convencerle y decirle, mira, tu región es Murcia, o sea, vas a contar con infraestructura, vas a contar con una moderación fiscal, vas a contar con todo el apoyo administrativo que necesites? ¿Qué le trasladarías? Primero, nuestra localización, que tenemos una situación privilegiada en el arco mediterráneo. Y luego, que hay un gobierno que apoya al empresario, que apoya al emprendedor, que lo escucha, que lo tutela, que lo acompaña y que va a hacer todo lo posible porque se quede. Y hasta que no estorba, que es una cosa maravillosa. ¿Qué tiempos estáis teniendo vosotros desde que os llega una empresa de estas que captáis hasta que se consigue implantar? Para darle una idea a la gente visible de, oye, que esto es verdad. Depende, porque las grandes inversiones están sujetas a procedimientos de evaluación ambiental, que es legislación básica del Estado y que no podemos simplificar, no podemos reducir más. O sea, al final una evaluación ambiental estratégica o una autorización ambiental integrada, pues eso requiere unos plazos que regula la legislación básica y que nosotros pues hacemos todo lo posible por aligerarlo en la fase interna. Entonces, depende, no me atrevo... ¿Pero son más rápidos que en otras comunidades autónomas o más rápidos que en otros países? Son más rápido que en otras comunidades autónomas porque nosotros lo que es el interno nuestro sí que acortamos los plazos, pero al final si son 45 días de exposición pública, 30 días de audiencia, o sea, eso lo que dice la legislación básica no se puede acortar. Si te dejo un minuto para que le digas a Pedro Sánchez que es más importante captar empresas que estar cada día saliendo con lo del cambio horario, ¿lo aprovechas o prefieres cambiar de hora? Prefiero cambiar de hora. Da igual lo que le diga. No vaya a ser que en el próximo coloquio que tengan ya directamente no es que os traten mal, sino que directamente nos reciban. No, sí, da igual. O sea, da igual lo que yo vaya a decir, nos van a tratar igual, pero lo cierto es que no nos van a escuchar. Oye, sé que es un poco, vamos, no ciencia ficción porque no vaya a ocurrir, que yo estoy convencido de que va a ocurrir, pero es un poco simulación. Si vosotros, lejos de tener que tratar con un gobierno que no va acorde a vuestras políticas y que no os lo está poniendo fácil, tuvierais un gobierno central, un gobierno nacional que fuera a favor de obra, la dinamización, 100 millones de veces mejor, ¿no? Sí, es que hay que hacer cambios estructurales, hay que hacerlos. Vamos tarde, el presidente Sánchez no va a hacer absolutamente nada que no sea mantenerse en Moncloa y, por lo tanto, si tuviéramos un gobierno de nuestro lado, que es lo que esperamos, que pase cuanto antes, está claro que habrían cambios importantes. La metáfora de la barca, ¿no? Si todo el mundo remase en la misma dirección, me da que iríamos más rápido. Por supuesto. Marisa, que ha sido un placer. Un placer. Y nada, que yo creo que ha quedado clarísimo el mensaje y para los empresarios que se lo estén pensando yo creo que es clarísimo. O sea, hay territorios estables, hay territorios que tienen claro que la apuesta por la empresa no es una apuesta pasajera, que tiene que ser una cuestión estructural y si encima te ofrecen moderación fiscal, pues mejor que mejor, ¿verdad? Pues Marisa, un placer. Y ustedes no se vayan, les dejamos con Leticia Vaquero, que ha dirigido un coloquio con empresarios que han optado ya por la opción Murcia y además están encantados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Durante los próximos minutos vamos a hablar de talento, de innovación, de políticas de apoyo al emprendimiento. Todo esto hace, como acaba de explicar la consejera de Empresa, que Murcia se haya convertido en una de las regiones clave en nuestro país para invertir. Es la tercera comunidad española con mayor crecimiento de inversión en I+D en la última década y la segunda con más empresas innovadoras certificadas. ¿Qué es lo que podemos encontrar precisamente en Murcia? Además de una buena calidad de vida y una gran oportunidad para invertir. Bueno, para responder a esta pregunta y otras cuantas que van a ir surgiendo durante los próximos minutos, vamos a conversar con Berta Guillamón, que es CEO de Nodis, es una firma gestora del Grupo Moraval, es la promotora líder de residencias de estudiantes en España. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Encantada, muchas gracias. Encantada de saludarte. También saludamos a Fernando Ballesta, que es el jefe del área de internacionalización y captación de inversiones del Instituto de Fomento de Murcia. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por tenerme, muy buenas. Encantada de saludaros. Bueno, en Nodis sois pioneros, Berta, junto a fondos de banca privada e inversiones institucionales, de introducir nuevos modelos de alojamiento para estudiantes, ¿no? Y además no ofrecéis cualquier cosa, ofrecéis comodidad, innovación, experiencia de vida, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste vuestro proyecto, focalizándolo no solamente en Murcia, sino en toda España.
Pues nosotros llevamos aproximadamente desde el 2014 realizando, desarrollando, promoviendo y operando residencias de estudiantes y nuevas formas de alojamiento para los jóvenes. Son residencias de estudiantes, empezamos en el 2014, hemos hecho ya 8.000 camas y cada vez vamos aprendiendo, innovando más y domotizándolas más. Hemos hecho muchísimo hincapié en el bienestar de los estudiantes y, por otro lado, en toda la parte de innovación tecnológica. Están altamente domotizadas y hemos sido los pioneros en conseguir LEED Platinum en nuestras residencias de estudiantes, no solo pioneros en España, sino en toda Europa. Bueno, ahora mismo el proyecto que tenéis en Murcia, o sea, tenéis en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona, pero en Murcia, si no estoy mal informada, va a haber más de 260 estudiantes en vuestra residencia. ¿Qué van a poder encontrar en ella? Pues va a ser una residencia con una localización inmejorable, envidiable, porque puedes acceder fácilmente tanto a la Universidad de Murcia como a la Universidad de UCAM, estando en una de las mejores zonas de Murcia. Y además tenemos dos formatos, habitaciones individuales y habitaciones que son como un pequeño estudio compartido, dos habitaciones individuales con su zona de baño y kitchenette, y eso fomenta muchísimo la socialización. Para nosotros es fundamental el crear comunidad y que los chicos tengan la oportunidad de conocerse unos a otros, porque están en una época de su vida donde la parte de relaciones humanas, relaciones sociales es crítica y fundamental. Y es eso que tenemos que ayudar a fomentar, a crear esas amistades que probablemente durarán toda la vida. Fernando, me gustaría preguntarte cómo acogéis desde Murcia y la región de Murcia proyectos como los que nos están poniendo ahora mismo a disposición desde Nodis. Acogemos con máximo orgullo de que una empresa como la suya se haya fijado en la región para desarrollar sus proyectos más importantes. Somos una región que da la bienvenida a cualquiera que quiera venir a hacer negocio, a crecer con nosotros, y procuramos dar todo tipo de facilidades para que las empresas puedan trabajar, que puedan trabajar bien, que puedan trabajar fácil y que puedan trabajar rápido, ¿no? Y es una de las constantes que tenemos en el Instituto de Fomento, todos los trabajadores que estamos allí. Porque entiendo que, no sé si las propuestas os llegan a vosotros directamente o vosotros desde el Instituto de Fomento tenéis que buscar inversores para que lleguen a vuestra región. Pues ambos. Muchísimos de los proyectos que llegan a la región llegan por diversas fuentes, llegan porque forman parte de la cadena de suministro de una empresa que ya esté allí, pueden ser aguas arriba, aguas abajo. Llegan pues porque en algunos sectores sí que la región de Murcia somos un referente no solamente en España, sino en Europa e incluso mundial. Y también por nuestra labor de estar siempre mirando, yendo a eventos, a ferias, etcétera, para promocionar la región desde el punto de vista de la atracción de inversiones y poder hablar de la propuesta de valor que desde la región de Murcia ofrecemos a empresas foráneas que se quieran implantar en nuestra región. Es decir, que las fuentes suelen ser diversas. Está muy bien. Por volver a vuestro proyecto, Berta, ¿vosotros por qué os fijáis en Murcia, ¿no? Es verdad, hemos comentado que estáis por toda España, pero en este caso, ¿por qué? Solemos fijarnos en ciudades que desde el punto de vista de estudiantes tengan un gran potencial. Murcia lo cumple, Murcia tiene más de 50.000 estudiantes en estos momentos con una progresión creciente. Y por otro lado, que ofrezca una muy buena calidad de vida y un muy buen entorno para estos estudiantes, como es el caso de Murcia, y esto es crítico para la captación de talento. Los estudiantes quieren vivir, pero quieren lo mismo que nosotros, quieren tener unas buenas localizaciones, poder tener ocio, servicios, etcétera, con lo cual intentamos buscar una ciudad o distintas ciudades que nos permitan tener un atractivo a nivel de estudiantes, pero además poder tener unas localizaciones emblemáticas para ofrecerles lo mejor a los estudiantes. En el caso de Murcia, Murcia ciudad, aunque estamos analizando toda la región, en Murcia hay una tasa de provisión que se llama, es decir, qué porcentaje de estudiantes tienen cubiertos el alojamiento del 3%, la media de España es del 7%, con lo cual eso es lo que en el sector se llama tener muy buenos fundamentales. Tienes mucha demanda inatendida que es necesario atender y poder dar una opción de alojamiento.
Porque entendemos que todos esos alumnos o esos estudiantes que tienen una necesidad de alojamiento, lo que hacen normalmente es buscar una vivienda o compartir piso o tendrá que, ¿no?, otro Exacto. tipo de alternativas. Las residencias de estudiantes es una alternativa de alojamiento que quita presión sobre la crisis de la vivienda. ¿Por qué? Pues porque los estudiantes o bien están alojados en residencias de estudiantes o en pisos compartidos, con lo cual si estás dándoles una alternativa, quitas esa demanda de los pisos compartidos y tienes más oferta para las familias. Fernando, desde el punto de vista de la oportunidad, entiendo también el dotar de mejores servicios a los ciudadanos de la región de Murcia cuando llegan las inversiones, ya sean nacionales o internacionales, pero con una llegada de 260 estudiantes que puedan bueno, pues llegar a esta nueva residencia que nos estaba contando Berta, ¿las ciudades cambian mucho? O sea, ¿se dota de mayores servicios de comunicación cuando de golpe te llega tanta gente? Por supuesto. Yo creo que quien haya viajado a Murcia, a cualquiera de las ciudades que componen el mapa regional, ¿no? Quien haya viajado, por ejemplo, hace 5 o 10 años y lo haga ahora, va a haber una evolución fantástica, ¿no? Tanto de Murcia capital como de otras ciudades como Cartagena, como Lorca, muchas otras ciudades en la ribera del Mar Menor, incluso en el noroeste. Todas ellas pues, han crecido muchísimo y actualmente ofrecen unos servicios muy avanzados, mucho más avanzados que hace 10 años. Es una constante que cuando la gente viene a visitarnos, nosotros organizamos, por ejemplo, muchas visitas normalmente de empresarios, ¿no?, que vienen a visitarnos a la región porque están viendo algún proyecto o alguna posibilidad. Pues siempre hay la constante es que siempre pues digan un cierto efecto de sorpresa, ¿no? Sorpresa. Porque es un sitio donde no hay un prejuicio, ¿no? No hay un prejuicio. No tiene mala fama, ¿no? Claro, y claro, al revés. Efectivamente, no saben qué esperar y de repente dicen, pues mira, esto es en Murcia, ay, mira, en Murcia son líderes en esta industria, son líderes en este producto. No sabía que esto era de Murcia, ¿no? Este suele ser, nosotros que, vamos, cada semana atendemos a muchísimas delegaciones, este suele ser un habitual, de comentario que la gente hace, ¿no? Hoy en día tenemos buenísimas comunicaciones, estamos muy bien comunicados con toda Europa. Hace muy fácil venir a hacer negocios a Murcia y que luego tu mercado sea el resto de España, el resto de Europa. Hoy en día, con todas nuestras conexiones, tanto el aeropuerto internacional de la región de Murcia como el de Alicante, que lo tenemos a 40 minutitos de coche, tenemos más de 100 vuelos al día. Es decir, nosotros tenemos empresarios que podrían ir a Londres por la mañana y volver por la noche a dormir a casa, ¿no? Con lo cual es muy fácil hacer negocios en Murcia y las comunicaciones, por ejemplo, es una de las ventajas que tenemos. Y luego la calidad de vida que ofrece Murcia, ¿no? Que está muy bien por el empresario que quiera venir desde Londres, por supuesto, ¿no? Pero el buen tiempo, la gente, ¿no? Entiendo que eso es un atractivo grande y que seguramente en el feedback que recibas, ¿no? Te lo dirán. Al final nuestro pitch suele consistir en varias variables donde Murcia es muy competitiva, la región de Murcia es muy competitiva, calidad de vida es una más, ¿no? Es decir, nadie se viene a vivir o a trabajar a Murcia solamente por la calidad de vida, hace falta otros componentes, pero no cabe duda que la calidad de vida, y más que eso, lo que nosotros solemos decir es el balance de trabajo y disfrute. Creo que en Murcia hay un balance, no sé si está de acuerdo conmigo, Berta, sí, de trabajo y tiempo libre y calidad de vida que es muy difícilmente imbatible, ¿no? Y para los estudiantes, importantísimo el coste de la vida. Eso hace que sea muy atractivo para ellos poder salir y permitirse pues, un buen picoteo, unas cañas, etcétera. Y eso en Murcia lo ofrece con nota. Es importante también la seguridad, yo creo, ¿no? Que habrá muchos padres que con 17 años, 18, ¿no? Después de hacer el examen de la EBAU, iban a la universidad y a emprender su nueva etapa en su vida, quieren que estén a salvo, seguros, bien cuidados, ¿no? Sí. O sea, que la seguridad entiendo que también será importante. Sí, y eso es algo que no solo preocupa a los padres españoles, que siempre, pero notoriamente a los padres de alumnos extranjeros, de Estados Unidos, etcétera, siempre nos preguntan por la seguridad. Claro, para nosotros es algo normal, ¿no? Que vamos a escoger uno de los mejores barrios de Murcia porque es seguro y porque sabemos que no va a haber incidentes con las familias. Pero es algo que ellos te preguntan, que tú das por hecho, pero que es realmente que Murcia es tremendamente segura.
Eso es muy importante y a veces incluso se nos pone como ejemplo a nivel internacional y además en toda España, que tenemos la suerte, ¿no?, de vivir en un país que es seguro. Pero Fernando, me gustaría preguntarte sobre vuestro trabajo en concreto. La estadística sí nos lo dice. Lo estáis haciendo realmente bien. O sea, cada vez hay más inversores que se están fijando en la región de Murcia. En un momento en el que también incluso en algunas comunidades autónomas en España se habla del dumping fiscal, de que unas comunidades bajan impuestos para atraer esas inversiones. Es verdad que a Murcia siempre se le deja fuera, pero ¿qué estáis haciendo para que se estén fijando en vosotros? Pues mira, Leticia, yo si quieres, yo soy el hombre dato, ¿no? Yo te puedo dar muchísimos datos que pueden corroborar todo lo que decimos. En los últimos 5 años, la tasa de confirmación de proyectos que hemos tenido, véase, proyectos a los cuales hemos hecho una propuesta para una implantación en la región y proyectos que finalmente la han confirmado, en los últimos 5 años esa tasa es del 36%. Y corrijo, es del 50%. Lo que pasa es que he quitado una serie de proyectos de energía fotovoltaica que estaban tramitándose y que se han llegado finalmente a culminar la tramitación, y los quito pues, por no desvirtuar las estadísticas, ¿no? 36% ha sido lo habitual en los últimos periodos de 5 años, lo cual que es una tasa de confirmación bastante alta. Imagínate que de cada 3 clientes con los que te sientas a hablar de un posible proyecto, ganas uno, ¿no? Pues es una tasa muy alta. Al final, lo que intentamos hacer es poner en valor lo que la región puede ofrecer. Por ejemplo, ya que hablamos de talento, ¿no?, y las universidades, sin duda, es un lugar para el talento. En Murcia es uno de los pocos sitios, creo que nada más que nos empatamos con un otro sitio, que dentro de 150 kilómetros tiene 7 campus universitarios. 7. Wow. Además de los 3 regionales, tenemos 4 más. Estos campus nos dan 100.000 estudiantes al año. 100.000 graduados al año. Y además, muy importante, y a lo mejor para el sector industrial, que es uno de los sectores que más impulsamos en la región, es la formación profesional. Dentro de ese mismo rango tenemos 97 colegios de formación profesional, 97. Y esos nos dan 20.500 más al año. Con lo cual tenemos un mercado de trabajo muy altamente cualificado de 120.500 personas, ¿no? Que es una de las primeras cosas que la gente te dice cuando viene a Murcia. Bueno, vamos a ver, pero yo necesito gente, ¿no? Necesitamos gente para trabajar, para crecer, ¿no? Y esto es una de las cosas que ofrece Murcia, ¿no? El talento necesario. Es muy importante. También por la parte de los impuestos. Perdona que te insista con este asunto, porque es verdad, no creo que sea una moda informativa, pero es verdad que en un momento en el que en la política nacional se habla mucho de eso y es una manera de tirarse los trastos a la cabeza a unas comunidades autónomas a otras, donde Madrid, por ejemplo, está siempre en el centro de la diana, de los dardos de independentismo catalán o bueno, de otras sensibilidades políticas. ¿Cómo podéis, vosotros tenéis algún sistema de incentivos o de ayudas a muchas de estas empresas? El tema de la burocracia, la simplificación de los papeles, que ahora Berta te preguntaré para que me cuentes cómo ha sido vuestra experiencia o cómo está siendo. Pero cuéntanos algunas de esas claves. Sí, te voy a comentar tres cosillas que has comentado en tu pregunta, ¿no? La primera es la libertad económica. O sea, en la región de Murcia tenemos una política que es la libertad económica. E intentar que la administración moleste lo menos posible a quien quiera hacer negocios, que la administración, al contrario, sea un favorecedor, un facilitador de las empresas, de los negocios, para que crezcan, crean riqueza y crean empleo. Son las empresas las que crean el empleo, no otros, ¿no? Eso es. Y esto es donde nos tenemos que volcar y desde donde la región de Murcia favorecemos esta libertad económica para que esto sea posible. En segundo lugar, la agilidad. La región de Murcia es una región uniprovincial, con lo cual hay uno menos que te va a molestar, ¿no? Si nos comparamos, hay uno menos que te va a molestar, ¿verdad? Y aún así, desde el año 2015, en la primera ley de simplificación administrativa que sacamos en la región, se creó la unidad de aceleración de inversiones, que es una unidad mediante la cual, para los proyectos que cualifican, proyectos de inversión, por ley, es decir, no es porque lo diga un funcionario o porque lo pongamos en un folleto, sino por ley, los proyectos que están en la UNAI, que es como llamamos a esta unidad, tienen derecho a un acortamiento al 50% del tiempo de tramitación de todo tipo de licencias y permisos de nivel regional, es una ley regional, y
municipal, también incluye los permisos locales. Desde 2015 hemos tenido más de 270 proyectos en esta unidad. Y ahí no hay 1000 personas trabajando, ¿no? Haciendo ¿Dónde? papeles, en la unidad, ¿no? En la unidad. Entiendo que no, en las oficinas, para intentar agilizar todo esto. O sea, esta unidad está dentro del INFO, del Instituto de Fomento, y hay unas personas que son las que impulsan estas tramitaciones. De hecho, la empresa no tiene que tramitar nada, lo hacemos nosotros. Es decir, las empresas hacen sus proyectos, las empresas hacen sus expedientes medioambientales si es que los tienen, etcétera. Nosotros nos ocupamos de esa tramitación y de impulsar en los diferentes estamentos de la administración por las cuales tiene que pasar ese expediente. Territorio, urbanismo, medio ambiente, industria, el ayuntamiento, por donde tenga que pasar, ¿no? Nosotros nos encargamos de impulsar esos trámites y sobre todo te diría más que las empresas lo que más nos agradecen no es ya el acortamiento, que también, sino la certidumbre. Es decir, que en la hoja de ruta que a la empresa le ponemos al principio de iniciar su proyecto, tiene una fecha de fin que se confirma y esa certidumbre es muy valiosa para los proyectos de inversión. Berta, no sé si lo compartes, si la certidumbre es tan importante para... Sí. Nosotros solo tenemos palabras de agradecimiento al Instituto de Fomento. Gracias a ellos hemos podido llevar a cabo la inversión en esta residencia de estudiantes y nuestra experiencia es fantástica. Una vez que ellos identificaron que éramos un proyecto estratégico para la región de Murcia, pusieron a nuestra disposición una serie de consultores y que efectivamente nos ayudaron a navegar eficazmente y velozmente un poco todos los estamentos a través de los cuales teníamos que llegar a buen término para poder materializar la inversión. Y sin ellos, francamente, no habríamos podido hacerlo. La verdad es que la burocracia se ha complicado de tal modo que es fundamental tener la ayuda de estos consultores que te ayudan a entender las peculiaridades de cada estamento y de cómo presentar los papeles y de cómo prepararlos. Y por otro lado, una cosa que, oyendo a Fernando hablar, se lo he oído decir desde que le conozco, la rapidez, la velocidad. Normalmente nunca encuentras a alguien de interlocución en el otro lado como inversor donde sea consciente de que el tiempo es un coste muy pesado en todas las inversiones y que muchas veces el tiempo es lo que mata las inversiones. Y el tener a alguien que tenga esa mentalidad al otro lado y que sea consciente de que porque tú has hecho una serie de inversiones y tienes que levantar la empresa y ponerla a funcionar, eso tiene un coste tremendo. Eso es muy gratificante, la verdad. Y luego la otra cosa que yo ya diría es que son muy receptivos e intentan escuchar tus problemas y entender, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que te está pasando? Y eso también es muy notorio en el caso del instituto. Y entiendo que en otras autonomías no se hace así, ¿no? O sea, que una de las claves que tiene Murcia es esta facilidad, o sea, es un abanico de posibilidades y un acompañamiento, apoyo. Es fundamental. En la región de Murcia es absolutamente crítico y fundamental. Porque, Berta, más o menos, ¿cuánto tiempo desde que se planifica, se hace la inversión y al final abre las puertas con la llave esa residencia en Murcia, cuánto tiempo puede pasar? En la región de Murcia llevábamos muchísimo tiempo. En el momento en el que conocemos al instituto estábamos un poco encallados entre distintas administraciones y fueron ellos los que nos ayudaron a desencallarnos y llegar a buen puerto. Y llevábamos un par de años por lo menos intentando llegar a buen puerto sin mucho resultado. Y esperamos poder abrir en septiembre del 27. En septiembre del 27, ¿no? O sea, que nos quedaría este curso escolar el próximo, ¿no? Un poquito más y ya estaría. La verdad es que es maravilloso y a mí me encantaría ver esa residencia. Cuando quieras. Porque además con toda la domótica, con esas facilidades que vais a poder dar a todos los estudiantes, es una experiencia de vida y la verdad. Y luego entiendo que muchos jóvenes también se quedarán, ¿no? Aunque vengan de no sé, de otros países o que incluso vengan de otras autonomías. La parte de combinar tanto la captación de talento con el apoyo a las universidades y a las residencias de estudiantes, porque claro, el cuello de botella ahora es el alojamiento realmente y la gente no se da cuenta que si estudias en las mejores instituciones, en la Universidad de Murcia, en la UCAM,
pero la mitad de tu tiempo estás en la residencia. Luego, el estar en un piso compartido un poco con la cama al lado de la lavadora, pues hombre, no guardas el mejor recuerdo. Sin embargo, si lo combinas con una muy buena experiencia de alojamiento, al final esa persona va a tener un gratísimo recuerdo de su paso por Murcia, por Cartagena, etcétera, ¿no? Y claro, estas empresas necesitan ese talento y necesitan que ese talento se quiera quedar en Murcia, que tenga ahí sus vínculos sociales, sus buenos networking, etcétera, para poder captarlo, ¿no? Con lo cual yo creo que es cerrar todo el círculo. Es importante. Y Fernando, ya por zanjar un poco la conversación, sí que me gustaría que nos explicaras ahora mismo cómo Murcia se ha convertido en un centro de inversión clave en nuestro país, sobre todo qué tipo de inversores están llegando a la región, dónde estáis siendo más punteros, cuáles son los proyectos en los que estáis poniendo ahí toda la carne en el asador. Vale, pues mira, muy fácil, Leticia. La región de Murcia es muy fuerte en algunos sectores y son también donde más inversión estamos captando. Yo creo que casi todo el mundo, ¿no?, conoce Murcia por el sector de alimentación, ¿no? De hecho, somos unos grandes exportadores de alimentación. El 20%, por ejemplo, de la fruta y verdura que exporta España viene de la región de Murcia. Solamente tenemos el 2,5% del territorio y con eso hacemos el 20% y solo usamos el 3% del agua. Por lo tanto, es una industria muy tecnificada. Nuestra tecnología agrícola es puntera en el mundo, a la par que Holanda e Israel, se podría decir. Y entonces, este sector de alimentación, que no solamente es lo agro, sino toda la cadena de valor, desde que se cultiva hasta que se procesa, hasta que se empaqueta, el transporte, la logística, hasta que hacemos alimentos de cuarta y quinta gama, todo este sector nos da unas oportunidades fascinantes. Hablamos de la industria de logística, de transformación, hablamos de biotecnología, hablamos de tecnología agrícola, hablamos de riego gota a gota, hidroponía, invernaderos inteligentes, sensórica. Hay un gran pool de empresas tecnológicas a lo largo de toda esta cadena de valor que es muy grande. Y esta es la que nos trae mucha parte de la inversión. Zumos. La región de Murcia es el mayor productor de zumos de Europa. Es el mayor productor de cosas que a lo mejor la gente no conoce. Es cierto. Las chuches que comen nuestros hijos, pues la gran mayoría están fabricadas ahí. Compota, etcétera. Tenemos muchísimas marcas, no voy a mencionar ninguna, pero tenemos muchísimas marcas que vemos en todos los hoteles cuando desayunamos y todo eso se fabrica ahí, ¿no? Entonces, este sector nos está dando mucha inversión foránea que viene a la región. Segundo, la logística y el transporte. No sé si la gente sabe que 12 de las 25 mayores empresas de transporte de España, 12 son de la región de Murcia. Además, tenemos la flota de camión de transporte con temperatura controlada más grande de España. Más grande de España. La segunda en transporte tradicional. Luego, la logística ha sido protagonista de algunas de las mayores inversiones en España de los últimos 5 años. Nosotros tenemos contabilizado 1.000 millones en este sector, nada más que de empresas extranjeras que han venido a trabajar con nosotros, ¿no? Pero hay muchos otros. Tenemos una iniciativa muy novedosa dentro del programa que llamamos CAETRA, que es un programa donde impulsamos la tecnología dual, civil-militar, para la defensa, seguridad y reconstrucción. Es un pool de empresas que tenemos en la región, la mayoría ubicadas en el entorno de Cartagena, porque es en Cartagena donde se está fabricando el submarino. Cuando España puede hacer tecnológicamente esta pieza de tecnología avanzada, se convierte en el 10º país del mundo que puede hacer eso. Solamente 10 países en el mundo pueden hacer esto y se está haciendo en Cartagena. Entonces esto requiere un pool de empresas tecnológicas alrededor que es increíble. Y estas empresas pueden hacer muchas cosas fuera, no solamente en el aspecto militar, sino también en el civil. Y estamos trabajando con ellas, por ejemplo, en proyectos de reconstrucción. Estamos trabajando en Ucrania, estamos trabajando en catástrofes naturales también, donde ellas van a dar sus tecnologías y sus servicios. Y ese es otro sector, por ejemplo, que también va a traer mucha inversión en la región.
Pues nos quedamos ya sin tiempo. Solamente, bueno, me gustaría decir una cosa, porque luego creo que a lo mejor mucha gente que nos esté viendo se quedará con la duda y no tendrán a Berta Guillamón para preguntarle directamente. Cuando ofrecemos esa residencia de estudiantes para más de 260 estudiantes con toda la tecnología, la seguridad, en un buen barrio, además en Murcia capital, dirán: esto puede salir por un ojo de la cara. Creo que no es vuestra política. No, nuestra política siempre es la de ofrecer la mejor calidad posible a un precio accesible a todos los bolsillos. Entonces tenemos distintos formatos de alojamiento, cada uno un poco y con un precio, pero creo que partimos de los 660 euros o algo así. Con todos los servicios. Pues Berta Guillamón, CEO de Nodis, la firma gestora del Grupo Boreamal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por contarnos vuestro proyecto. Gracias a ti también, Fernando Ballesta, jefe del área de internacionalización y captación de inversiones del Instituto de Fomento de Murcia. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y ustedes, gracias también por haber atendido esta última petición y esta llamada de atención de lo que está ocurriendo en Murcia, una región con muchísimas oportunidades de inversión, que es lo que trae realmente la riqueza a nuestro país. Nos despedimos, pero ahora le dejamos con el apartado económico con Beatriz García. Información gratuita de Orange. El número marcado no existe. Por favor, compruébelo y marque de nuevo. Beatriz García, bienvenida. ¿Eso qué es? No hay nadie, al teléfono. Al teléfono de la esperanza de la vivienda. Exactamente. O sea que hay los mismos teleoperadores que el número de viviendas sociales que iban a construir. Justo, viviendas fantasma, teléfonos móviles fantasma, tomadura de pelo a todos los ciudadanos, o sea, como si tuviéramos ganas de hablar. O sea, que el presidente fantasma ha conseguido sacar un servicio fantasma para unas viviendas fantasmas. Sí, esa es la idea de la ministra de Vivienda, que está muy entretenida últimamente. Ella está, bueno, cubriéndose de gloria. Ha tenido una idea que es el teléfono, pues que quien quiera buscar una vivienda o buscar una vivienda para comprar, para alquilar, que la llame a ella, que de momento ya vemos que no hay nadie. Y bueno, pues ella nos cuenta los detalles, que no queremos hablar, que lo que queremos son casas. Vamos a poner en marcha un canal para dar respuesta a la ciudadanía, concretamente la puesta en funcionamiento de un número, el 047, coincidiendo con el artículo 47 de la Constitución, de atención a la ciudadanía. Pues mira, para el chiste llegaron, pero para hacer lo del 047, que el día que le expliquen a personas como esta ministra, vamos a ver, que el artículo 47 no está dentro del apartado de derechos de los españoles en la Constitución. Está dentro de un apartado que se llama principios rectores de la política, que les afecta a ustedes, no a nosotros. No se puede reclamar como derecho, porque la estructura constitucional no lo permite. Lo que les obliga es a ustedes a tomar medidas para que haya viviendas. Y ustedes están bloqueando la construcción de viviendas, y ustedes están bloqueando el suelo, y ustedes están bloqueando hasta el dinero necesario con una carga fiscal desorbitada, el dinero que sería necesario para comprar vivienda. Ese artículo les marca a ustedes, así que dejen de ponernos telefonitos de chichinabo y pónganse a trabajar en lo que tienen que hacer, que es dejar de bloquear la construcción de viviendas. Pues este despropósito es el de la semana pasada, porque es que esta semana la ministra ha tenido otra idea y ha lanzado una campaña que no le ha gustado a nadie. Es que no le ha gustado ni a Podemos, ni a Sumar, ni al sindicato de inquilinos, ni al PP, ni a cualquiera que haya visto el anuncio, que ahora, por cierto, no lo encontramos en la página web, debe ser que lo están retocando. Si no lo han visto, les vamos a dar el disgusto de darle unos segunditos. España en el año 2055... gente así, bueno, pues entrada en edad, se ve obligada a compartir piso y pasa muchísimas calamidades. Y el gobierno, pues encima, se ríe de todos nosotros. ¿Le parece gracioso con este anuncio? Bueno, ha sido... lo califican ustedes. 30 años dejándote los calzoncillos en el baño. Esta noche voy a traer a alguien a casa. ¿Me dejáis el salón? ¿Ni yogures? ¿Quién ha vuelto a coger mis yogures? En cuanto pueda me voy sola. Qué gracia, ¿eh? Es que gracioso, tienen un humor desorbitado. Es que de verdad es Debe ser el humor de los 047 para llorar chistes. de la risa en vez de la pena. Bueno, pues es que el problema real está claro en el gobierno, o sea, parece que no se han enterado, no se quieren enterar. Es un problema de escasez. Hay poca oferta y hay mucha demanda. Economía básica, ¿qué pasa? Que sube el precio. Vamos a explicarle al gobierno y a Isabel Rodríguez cuál es el problema real para ver si pone el foco donde hay que ponerlo. Construcción de viviendas, Carlos.
Venga, vamos con los datos. 2006, año 2026, se construían, se iniciaban y se terminaban, bueno, pues más de 700.000 viviendas. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué ha pasado desde el pico del año 2006-2007? Hundimiento completo de la construcción de viviendas. Aquí hay una explicación muy sencilla. 2008 es el arranque de la crisis inmobiliaria. Pues evidentemente, si se te viene abajo el sistema financiero que daba los créditos para poder comprar las viviendas, pues las viviendas se vienen abajo. O sea, a partir de hasta aquí, una tendencia medianamente normal. Y dirán ustedes, ¿burbuja? Les digo una cosa, siempre será mejor una burbuja de construcción porque en exceso de oferta baja el precio. Siempre será mejor eso que esta porquería. Esto sí que es un drama. Es que estamos en mínimos. Claro, esto sí que es un drama. Pero bueno, cae y aquí empieza a ocurrir una cosa hasta la remontada, que más o menos comienza en el año 12-13, empieza a restablecerse. Y fíjense lo que ocurre en el 18, que se estabiliza. Y tenemos incluso una bajada con el COVID, obvia también. Pero ¿saben lo que ha ocurrido en este periodo? Que en España nos hemos echado 2 millones de personas más a la espalda. Justo. Y resulta que esos 2 millones de personas tendrían que haber provocado obligatoriamente esto. Y fíjense lo que ha ocurrido. Nada de eso. ¿Por qué? Porque se ha bloqueado la construcción. Completamente. Bueno, cerramos el año 2024 con unas 150.000 viviendas. Un despropósito con lo que dice Carlos, que además está en el siguiente gráfico, que es la parte de la demanda. La parte de la demanda es una cuestión evidente. Esto no estaba pasando en el año encima 2006. Es que ahora somos muchas más personas. Como dice Carlos, 2 millones de personas, donde estábamos, por ejemplo, en el tercer trimestre del año 2022, un poquito más de 47, casi 48 millones de personas, y es que ahora estamos superando los 49 millones de personas en España. O sea, es que hay muchísima demanda, necesitan casas y el gobierno ni se plantea, el gobierno está con anuncios, con intervencionismo en el mercado inmobiliario, o sea, que quiten sus sucias manos del mercado inmobiliario. El mercado tiene que ser libre y este es un caldo de cultivo perfecto para que las constructoras se peleen, se maten por construir en España, y no está pasando porque este gobierno lo está impidiendo. Y esto es, bueno, pues podemos decir la bomba de relojería, pero es que tenemos otro efecto que lo vamos a ver en el gráfico 3. Gráfico 3, cambio demográfico en España. ¿Esto qué nos aboca? Esto nos aboca a años, décadas de precios altos de la vivienda. ¿Por qué? Porque es que la demanda va a seguir aumentando. Es que va a haber más gente en España todavía. Es que tenemos, por ejemplo, el número de hogares por tamaño. Si tenemos, por ejemplo, un número de hogares por tamaño de una persona a enero de 2024, que son 5,5 millones de hogares donde vive una persona, en el año 2039, por el cambio demográfico, vamos a tener más de 7 millones, casi 8 millones de hogares donde viva una persona. Es decir, hay familias más reducidas, hogares unipersonales, y es que aunque no aumentase el número de personas en España, que también va a aumentar el número de personas que quieren vivir en una casa. Por ejemplo, una persona, 2 personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el número de hogares con 3 personas? Pues si en 2024 estábamos en 3,8%, en el 2039 va a subir un poquito, y en el número de hogares con 4 personas o más va a bajar un efecto, va a bajar un 6% frente a un 42% que va a subir el número de hogares con una persona. ¿Qué necesitamos aquí? Aparte de construir, que dejen las administraciones, por ejemplo, hacer reformas en las viviendas y partir las casas. No se necesitan casas de tantos tamaños. ¿Por qué? Porque ahora mismo en las casas va a vivir menos gente. Y es van a ser casas unipersonales. Efectivamente, y es una realidad que en el gobierno ni está ni se le espera que se pongan. Este gráfico todo, que es del INE, que no es de ningún observatorio de la fachosfera, del propio INE. Sobre todo que lo que tienen que hacer es dejar de toquitearlo todo, porque es un manoseo tan brutal. Miren, en el año 23 se incrementa toda la carga burocrática y toda la carga de costes de la construcción en el 23, y si se fijan es uno de los años clave para explicar esta historia. ¿Y qué es lo que le meten? Pues que a cualquier promoción o construcción que se vaya a hacer de un espacio de esta magnitud, el 40% se tiene que destinar obligatoriamente a vivienda social. ¿Qué es lo que pasa? Que la vivienda social tiene que contar con unas subvenciones. Las subvenciones, por mucho que estén diciendo, están muy bajas. Resultado, el módulo se desploma de precio. Como se desploma de precio, la constructora no tiene rentabilidad. Entonces puede hacer dos cosas. O la rentabilidad que nos saca en este 40% se la repercute al 60%, eso está ocurriendo, precios disparados, o directamente decide que a esos precios no lo va a poder vender y lo para. Resultado, o te sale vivienda muy cara o no te sale vivienda. Eso es lo que han provocado ellos. Vámonos a la carga fiscal. De cada 4 ladrillos, esto que lo sepan ustedes, uno se llama impuestos.
literalmente, en el precio total de la vivienda, cuando nosotros, los particulares que compramos una vivienda, compra-vendemos, vendes una y compras otra, más o menos la repercusión fiscal es de un 10%, que es una auténtica barbaridad, porque la calculamos sobre los precios de la vivienda. Pero es que esa es la nuestra. Pero si contamos todo lo que paga la promotora, la constructora, etcétera, 1 de cada 4 ladrillos se lo lleva a Hacienda. Pero ¿cómo vas a construir así? ¿Y cómo lo vas a poder pagar así? Eso no se les pasa por la cabeza. Ahora, telefonitos graciosos, chistes, esto se les pasa mucho por la cabeza. En vez de sentarse, Pedro, Isabel, siéntate, mira que el número de hogares va a aumentar de los 19 millones a los 29. Como se siente Pedro es para buscar a ver si hay vía de una comisión. Exactamente. ¿Y si bajamos los impuestos? ¿Qué hacemos? No, ellos están completamente ya radicalizados. Medidas de los últimos días, porque es que las vemos aquí. Yolanda Díaz, por la vía de Sumar, Isabel Rodríguez, Pedro Sánchez. ¿Qué tenemos aquí? Pues una ocurrencia de las de Isabel Rodríguez, que es que antes no se la oía y ahora en el último mes parece que le han dado cuerda. 155 a Madrid. El artículo 155. El de la Cataluña golpista. Intervenir Madrid porque Isabel Díaz Ayuso no está obligando a los propietarios a cobrar por los alquileres lo que le diga el político de turno, porque Isabel Díaz Ayuso está dejando que el mercado sea libre. Pues Isabel Rodríguez ha dicho hace unos días que ella le aplicaría el 155 a la comunidad. Sí que es de locura, pero 155... extender los contratos como les dé la gana a los inquilinos, intervenir los precios. Bueno, por ahí se está hablando directamente de una intervención de una bajada lineal de un 40%. Sí, con dos narices. Por parte de Podemos. Por parte de Podemos, 40% de rebaja de los impuestos, de los precios de alquiler, perdón, de los impuestos, de los precios de alquiler de todas las viviendas en España. Así por ley. O sea, evidentemente cualquier persona que ha sacado su vivienda echando sus cuentas y diciendo a mí me compensa sacar la vivienda si es en estas condiciones, porque tengo un crédito hipotecario, porque si no, no me sirve para nada, porque tengo los propios pagos de las cuotas hipotecarias del mismo piso, automáticamente sacaría la vivienda del mercado de alquiler. Con lo cual todavía te bajaría más la oferta de viviendas en alquiler y todavía se te dispararía más el precio, pero les da igual, si es que lo suyo es el comunismo. Además, y lo contabas tú, de hecho, en Libertad Digital, también planean contratos indefinidos, estilo renta antigua, o sea, que no puedas echar a tu inquilino nunca, o sea, que si en algún momento el inquilino te deja de pagar, te molesta, provoca fiestas y molesta a todo el vecindario, te tienes que quedar exactamente con tu inquilino de por vida, o sea, te mueres tú antes y el inquilino todavía sigue viviendo en tu casa. Más ideas, pues más impuestos, lo de siempre, o sea, impuestos a la vivienda turística, reducción de las bonificaciones de sociedades, esto lo quiere hacer Sumar, o sea, cada día es una cosa nueva y, por supuesto, pisos turísticos siempre son los culpables, son el 2% de las viviendas del mercado, pero Airbnb es que son los culpables de que suban los precios y los malvados fondos de inversión, por supuesto, que tampoco son los protagonistas del mercado del alquiler en España. Y el cambio climático, seguro. Ah, claro, seguro, sí. Miren, es que hace calor, el precio hace calor. De tanta tontería, o sea, esto es una cuestión muy básica de entender. Todo lo que están viendo es el resultado de 7 años de aplicación de las políticas de estos señores. O sea, es muy sencillo, ¿verdad? Cuando tú llevas ya 7 años, es decir, prácticamente 2 mandatos enteros, ¿a quién le estás culpando? O sea, ni Airbnb, ni tonterías plenas, ni... No, es la plasmación, es la materialización de tus políticas de vivienda. Y con tus políticas de vivienda hemos conseguido tener los precios más disparatados y más disparados de toda la historia. Pues ya está, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Seguir por esa vía? No, 180 grados y justo la contraria, se llama sentido común, de verdad. Pues eso es lo peligroso, que en el gobierno ni sus socios van a dar un paso atrás, claro. Ellos van para adelante, más intervencionismo, políticas liberticidas y el propietario que se prepare. Y por ende, todos los candidatos a un piso también que preparen sus bolsillos. Bueno, a ver si en vez de contratos más largos lo que tenemos es el contrato más breve que les pueda quedar en el gobierno, porque eso sí que nos va a ayudar a levantar España.